Fuiste miembro fundacional de Podemos y principal responsable de discurso de Pablo Iglesias allá por 2013. El propio Llados ¿no? Diciendo en plan, ve al trabajo, no te quejes de nada, no cobres, quédate más horas, ¿en qué me puedo quedar ayudando? Tú lo que estás diciendo es, tienes que ser un siervo. Nos movemos por dos cosas los seres humanos. El miedo a dónde podemos caer, y eso es reacción, y el deseo a cómo te quieres ver. El derecho de ciudadanía se asociaba al derecho a tener un trabajo. Creo que hay que empezar a transitar a que en el siglo XXI sea el derecho a la existencia garantizada. Por eso el conflicto político, que es económico también, es siempre el reparto de ese tiempo liberado. ¿Por qué nosotros no podemos decir eso? Yo quiero que la gente pueda ser arquitecta de su propia vida. La izquierda lleva décadas abandonando Madrid, no pensando en Madrid. Date cuenta que siempre Ayuso habla en nombre de Madrid, pretende encarnar que ella es Madrid. Si tú le estás regalando además como Madrid, pues le estás haciendo el regalo, ¿no? Su política de denigrar y destrozar los servicios públicos está pensada con la finalidad de obtener un rédito electoral. Y ojo, les ha servido. ¿Quién paga todas las consecuencias de su modelo? ¿Cuánto le cuesta a los ciudadanos los efectos de todo el modelo que ustedes hacen? Date cuenta que las grandes palabras de frentes amplios, cosas así, siempre aparecen cuando estás en malos momentos, cuando menos amplia es tu capacidad de acción. La izquierda española tiene un problema con el federalismo, que no se lo termina de creer. No tiene nada de malo hacer burpees, ¿eh? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Obstante, en esta ocasión acompañada por Jorge Moruno, sociólogo y asesor político, escritor de La fábrica del emprendedor y No tengo tiempo, diputado autonómico y portavoz de vivienda por Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Es un placer tenerte aquí en No Obstante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el placer es mío que me hayáis invitado a pasar esta tarde aquí a charlar. Solo una cosa, asesor político creo que no es... Bueno, pude serlo, no lo sé. Ex asesor político, bueno, quizás. Bueno, sí, déjame. Extraoficialmente, quizás. No lo sé. Podría ser. Eres autor de No tengo tiempo, un ensayo en el que hablas de la batalla por la conquista del tiempo libre frente a los espacios de trabajo, ¿no? Precisamente en un momento en el que parece que hasta los hobbies hay que rentabilizarlos, ¿no? Que esa lógica mercantil lo ha impregnado todo y el ser empresario de uno mismo, ¿no? Parece que ya es algo que hemos interiorizado. ¿Cómo crees que va a ir evolucionando o ya ha evolucionado bastante este tipo de reivindicación? Porque, por ejemplo, vemos que una de las proclamas, ¿no? de Más Madrid y del espacio de Sumar es precisamente la reducción de la jornada laboral, precisamente para conciliar, para hacerla más compatible con la vida. Bueno, la cosa avanza lenta, pero sin embargo se va moviendo. No todo lo rápido que nos gustaría a algunos que se moviese el debate en torno a una cuestión, en mi opinión, tan fundamental y nuclear para la democracia como es la dimensión temporal del poder, que no es nada nuevo ni nada novedoso. Aristóteles, en su libro Política, entendía que la democracia se define por el tiempo libre de los pobres. Y eran libres, digamos, porque recibían una paga. Es decir, les reducían su dependencia a un tercero y por lo tanto disponían de más tiempo libre para poder hacer política. Así que el tiempo y la política y la economía están directamente entrelazados. Luego se ha ido articulando a lo largo de la historia de diferentes maneras, obviamente con un salto cualitativo en el ordenamiento del capitalismo, ¿no? Con la instauración de un tiempo abstracto, ¿no? y la sociedad de trabajadores, ¿no? que inaugura. Pero lo que es en lo concreto actual del tiempo, yo ese libro lo escribí en 2018 porque, no es que me lo inventase yo, ni nada de eso, pero que digamos era una expresión que cada vez escuchaba más en más gente, ¿no? La idea de que el tiempo se te escapa de las manos, de que no te da la vida, de que no llegas, de que notas que se te acumulan las cosas y que es como puntos que vas poniendo juntos y se forman una línea y es un no acabar nunca, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, le presté bastante atención a la idea de poner el tiempo en el centro del conflicto político y el conflicto social, ¿no? Y cómo los proyectos políticos que quieran reivindicar y, digamos, reorientar el proyecto político de la emancipación, que es el de la igual libertad, necesita anudarse en torno a la idea del tiempo libre, ¿no? Y que eso es algo que, digamos, definía tanto en Aristóteles como a día de hoy. Afortunadamente, no digo que sea
gracias a mi libro ni gracias a mí, ¿no? Pero creo que yo he aportado mi granito de arena en lo que he podido en un debate que yo me acuerdo en 2015, cuando algunos introdujimos en algunos programas electorales la idea de la renta básica. Costó mucho, claro. Cuando se hablaba mucho, que a mí me interesa, luego lo hablaremos si quieres, el tema de la renta básica, no tanto por un fetiche de la medida en sí, que a mí esas cosas me dan más igual, sino de lo que puede ser portadora esa medida, ¿no? De la distribución del tiempo. Pero me acuerdo en debates y en discusiones en torno a la importancia del tiempo, más o menos mucha gente te miraba en plan, ¿de qué me estás contando? Sí. ¿Sabes? En plan, ¿eso cómo se puede politizar? Y ahora es verdad que en la agenda, más o menos dentro de lo que se denomina un poco el espectro de la izquierda política, es algo que se ha colocado en el centro de esto. Es verdad que, y no le quiero restar importancia, es muy importante la reducción de la jornada laboral, pero creo que todavía pecamos de un enfoque que está a veces excesivamente enfocado a determinados segmentos del trabajo, con determinadas condiciones laborales, de buenos convenios colectivos, cierta estabilidad, salarios estables y suficientes, garantías en el medio largo plazo, ¿no? Lo que vienen a ser todavía los restos de lo que se llamaron los 30 gloriosos, que en España fueron menos gloriosos, pero que es, digamos, cómo se forjó el estado del bienestar, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es eso que queda. Creo que hace falta todavía enfocarlo, sobre todo para la gente que necesita trabajar más horas porque gana muy poco. La gente que tiene trabajos, jornadas parciales involuntarias, aquí estoy hablando de mujeres, juventud, pero no solo, ¿no? Jornadas parciales, trabajos temporales que duran poco. Entonces, ¿cómo pensar la dimensión temporal desde una perspectiva donde la reducción del tiempo de trabajo sea algo emancipador y no algo que sea un yugo? Porque para esta gente lo que te dicen es que yo necesito trabajar más horas porque no ingreso el suficiente dinero o tengo un trabajo de 2 meses. Y por lo tanto, muchas veces nos interpela a todo este público, que es lo que saben llamar el precariado, o lo que queramos, como lo queramos denominar. Sí, yo precisamente te quería preguntar, a raíz de lo que estábamos comentando, te quería hablar de la renta básica y, como dices, hasta hace relativamente poco, incluso en espacios más o menos progresistas, parecía que era una propuesta o una reivindicación, que bueno, era una utopía de soñadores, aquí una ensoñación revolucionaria de 4 iluminados, pero parece que cada vez se ha ido instalando más como en el terreno de lo imaginable, ¿no? Tú una vez pusiste un ejemplo, creo recordar, corrígeme si me equivoco, pero pusiste el ejemplo de un surfista que quisiera dedicar su vida, invertir su tiempo en el surf. En estos casos, ¿qué le dirías a la gente que te pueda decir, bueno, pero es que una persona que quiera hacer eso, porque tenemos los demás, ¿no? Ese ejemplo, supongo que lo saqué de John Rawls, ¿no? Creo que era Rawls el que decía, ¿no? ¿Por qué le vamos a tener, los trabajadores van a tener que estar manteniendo a los surfistas de Malibú, ¿no? En realidad son esos trabajadores quienes más interesados están, no el surfista de Malibú, porque tú con una renta básica en Malibú me da que no te da. Claro. Son precisamente esos trabajadores los que más se van a ver beneficiados de una liberación del tiempo. Pero ojo, la idea de avanzar hacia una serie de derechos de existencia, digamos, de existencia garantizado, y con esto estoy diciendo, incluyendo el tiempo libre y garantizado, y por lo tanto unos ingresos incondicionales y universales. Pero también el trabajo garantizado, ¿no? Bueno, eso es otro debate que lo tuve, me acuerdo en su día también, tuve un debate con Eduardo Garzón, pero eso es otra cosa. Pero cuando digo derechos de existencia me estoy refiriendo al derecho a la vivienda, porque tú puedes subir mucho el salario, que si se lo come el sumidero, ahora, vivienda, movilidad, ingresos garantizados, que en realidad de lo que se trata es del mismo movimiento histórico de la autonomía. Es decir, el mismo movimiento histórico que se pudo ver en Grecia, que se pudo ver en la Revolución Francesa, en el movimiento feminista, que es el tiempo de la autonomía, de la decisión soberana sobre el tiempo propio y el tiempo colectivo. Y está enmarcado dentro de esa misma trayectoria. Si en el siglo XX, digamos, se levantó como una especie, como el derecho de ciudadanía se asociaba al derecho a tener un trabajo, creo que hay que empezar a transitar a que en el siglo XXI sea el derecho a la existencia garantizada, derecho por nacer, tener una serie de condiciones básicas donde se garantice un mínimo estable de vida. En realidad, si te das cuenta, lo más revolucionario es lo más básico. Que todo el mundo, que cualquiera, sin distinción,
pueda tener tiempo libre, que todo el mundo pueda respirar bien, que todo el mundo pueda dormir bien, que todo el mundo pueda tener acceso a las cosas más básicas. Ese tener acceso de todo el mundo a las cosas más básicas como dormir, respirar bien, tiempo libre, poder pasar tiempo con tus hijos, acceso a una buena alimentación, etcétera, que es algo muy molecular o muy cotidiano, que puedes decir mucho de vivencia cotidiana, lo que está poniendo es en duda los pilares estructurales de nuestro modo de vida y de cómo está ordenada nuestra sociedad. Porque ahí estás hablando de contaminación, de ordenamiento urbano, estás hablando de cómo se estructuran las relaciones de trabajo, estás hablando de relaciones de clase y segregación urbana. Es decir, a través de elementos cotidianos también se pueden poner en duda aspectos de dimensiones estructurales. Y bueno, así que no es que sea el surfista de Malibú, es que es todo el mundo. Hace poco hubo una polémica a través, cuando el ministro Pablo Bustinduy empezó a hablar de la prestación universal por hijo a cargo, que en realidad, si te das cuenta, como decía, esto sigue una estela. La estela del avance civilizatorio y de la libertad y de la autonomía no deja de ser otra cosa que el avance de una sociedad que le arranca tiempo al tiempo dominado por la necesidad. ¿No? El reino de la libertad acaba donde acaba el reino de la necesidad, ¿no? No explicaríamos las pensiones, no podríamos explicar los permisos de maternidad y paternidad, no podríamos explicar las bajas laborales. En el siglo XIX decían que la asistencia médica solo la podían obtener los pobres válidos, porque si no, el resto lo que hacía era desincentivar el carácter laborioso de los trabajadores y provocaba un carácter débil, ¿no? Pues son los mismos argumentos siempre, con las 40 horas, con las 8 horas de la reivindicación de Chicago, siempre lo mismo. Todo se va a ir al garete, todo se va a ir a la mierda. ¿Quién va a trabajar? Siempre es la misma pregunta. Y siempre los mismos miedos de los patrones y de sus siervos. Y por lo tanto hay que incrustar la idea de la renta básica, de los derechos de existencia, dentro de una larga tradición por la liberación del tiempo y la emancipación del ser humano. Algunos autores han propuesto, de hecho, que la renta básica universal se podría pagar con un impuesto, un llamado impuesto a los medios de producción, ¿no? Estaríamos hablando entonces de una especie de socialización parcial de los medios de producción. Bueno, a ver, no te saca del capitalismo, ¿eh? El capitalismo es, en las sociedades donde predomina el modo de producción capitalista, es aquella donde la riqueza se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Eso no quiere decir que en otros modos históricos anteriores o posteriores la riqueza pueda concebirse de una manera distinta a la riqueza como mercancía. Lo que pasa es que lo tenemos naturalizado, pero ese es otro aspecto diferente, donde llega un día que la riqueza se basa en el tiempo libre, porque no haga falta invertir tanto tiempo de trabajo humano en producir cosas. Pero eso es un debate aparte. Ahora, dentro del mundo en el que actualmente vivimos, donde la riqueza es una mercancía y el trabajo es productivo porque produce capital, y por lo tanto no es que exista un trabajo capitalista y un trabajo proletario. Proletario y capital son las dos caras de la misma moneda, ¿no? El trabajador lo que hace es trabajar para producir capital y valorizar el capital. Pero dentro del mundo en el que vivimos, todo lo que sea ampliar el margen de libertad, el margen de liberación y de autonomía para que las personas individual y colectivamente puedan decidir más lo que acontece en su propia vida, pues bienvenido sea, ¿no? Es como, hay gente que dice, bueno, ya, y si la gente tiene más tiempo libre, ¿a qué lo va a dedicar? Bueno, ¿y tú qué pasa? Que tú tienes que estar aquí tutelando, tienes que estar reproduciendo la caricatura que hacen los liberales de ti, ¿no? Tú lo que quieres es planificarle la vida hasta el detalle a la gente, tutelarle lo que va a hacer en su tiempo de ocio. Entonces, también estás en contra de la reducción de la jornada laboral o de aumentar el salario, porque si tienes más dinero por aumentar el salario, ¿qué? ¿Se lo va a gastar en consumir gilipolleces? Bueno, eso es una dialéctica sin fin. De hecho, la paradoja del capitalismo, en mi opinión, es que la propia lucha de clases incentiva la evolución del capitalismo, forzando al capital a tener que hacer cosas que no quiera, invertir en tecnología, a invertir en otros sectores, ¿no? Contaba Marx creo que era en El Capital, donde dice que salía más barato emplear a una mujer para sirgar los canales que a un caballo. Porque salía más barato. En el momento que tú elevas el precio de lo que cuesta contratar a alguien, el capital lo sacas de su zona de confort, por utilizar sus expresiones, y le obligas a tener que invertir en tecnología. Y le obligas a tener que movilizarse. Esto ha provocado la lucha, digamos, ha provocado ampliar el tiempo de ocio sobre el tiempo del capital, lo cual también ha provocado la generación de nuevas industrias, desde el turismo, editoriales, teatros, cines, y al mismo tiempo el capitalismo, a pesar suyo, también amplía el tiempo disponible.
Lo que pasa que no lo utiliza para democratizar ese tiempo, sino para subyugar todavía más a la población a que dependa de un trabajo cada vez más escaso, más difícil y más inseguro. Por eso el conflicto político, que es económico también, es siempre el reparto de ese tiempo liberado, el reparto de la productividad. En última instancia, podríamos decir, por si nos ponemos muy tal, las condiciones de posibilidad del comunismo tienen que ver con ese aumento de la productividad, como diciéndole, bueno, tu capitalismo históricamente has cumplido una función, lo que pasa es que te estás quedando obsoleto y hay que dejar paso a una libertad más avanzada, a una forma de aprovechar mejor la genialidad humana, a una forma de ordenar el mundo de otro modo, toda vez que hemos llegado a un estadio tal en el que podemos vivir de una manera diferente y no regidos por el trabajo, sus medios y la mercancía, lo cual no quiere decir que no haya que hacer cosas, ¿eh? Es otra cosa diferente. No sé si me he ido un poco por las ramas, pero... No, no te preocupes. Además, aquí nos vamos por las ramas normalmente, o sea, este es tu espacio. Vale. En su día escribiste también La fábrica del emprendedor y desde entonces tus tesis han ido ganando peso y... No, bueno, legítimas ya eran, pero quiero decir que han ido ganando cada vez más ejemplos prácticos, ¿no? Que parece que ilustran aquello de lo que estabas hablando. ¿Consideras que lo que llamaste el nuevo hombre acorde al proyecto de clase neoliberal es hegemónico hoy en día entre los jóvenes? ¿Lo encarnarían quizás fenómenos como el de Llados? Sí, a ver... Yo cuando alguna vez que releo alguna cosa de lo que he escrito, que me da como, ¿sabes? Como cuando te escuchas y que no te gusta, ¿no? Me pasa. Lo releo y digo, esto lo cambiaría, eso está mal, claro. En realidad. Pero bueno, más allá bastante vigente, más allá de todo eso, creo que estaríamos como en otra etapa. En realidad estamos en la etapa de la frustración de ese modelo de persigue tus sueños, toda esa etapa de persigue tus sueños, si quieres lo vas a conseguir, como una etapa más de algodón de azúcar, ¿no? De la ideología del emprendedor. Ahora estamos en la etapa donde ya más directamente sádica. Más sádica, más se ha instalado la idea de la economía del sacrificio, más necroliberal, ¿no? Más de directamente un desprecio obsceno a la muerte. Es decir, a toda esta gentuza no la votan, no a Llados, sino a, yo qué sé, a los Milei, a los Bolsonaro, a los Netanyahu, a las Ayuso, no les votan a pesar de las barbaridades que apoyan, sino precisamente se les vota por eso a veces, ¿eh? Cuidado, porque ellos también buscan muchas veces que nos escandalicemos. Sí. Que te lleven las manos a la cabeza, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Total. Eso a veces es el motor de su gasolina. Totalmente. A ver, que eso es una relación muy clásica. Tú buscas en el otro que, digamos, define tu identidad, aquel que en teoría te impide poder llegar a ser, pero sin el cual no podrías existir, ¿no? La existencia de ese otro. Tú buscas en el otro la indignación precisamente para ganar simpatías y apoyos entre los tuyos, ¿no? Yo me acuerdo del primer anuncio spot que hizo Vox con el Abascal subido un caballo o no sé cuánto, y todo el mundo escandalizado y no sé qué. Digo, en realidad lo que está buscando es esto, porque cuando más que escandalices tú, más cobertura va a encontrar en el público que él está buscando. Pero llegando a esto, lo del Llados, todo esto, o lo de Milei, todos estos fenómenos, en realidad a mí lo que más me deprime, lo que más me irrita es... digamos que también surgen de una derrota o una renuncia nuestra. Yo me acuerdo hace años que discutía con un compañero, con una compañera que me vino a decir, afortunadamente eso creo que ya no lo dice nadie, no, es que la libertad es de liberales. Digo, pero vamos a ver. O sea, le has comprado la caricatura que hacen de lo que tú eres. Y le has regalado una noción tan grande como la libertad, que por cierto está en todos los proyectos de transformación y emancipación. Le dije, no sé, mírate la canción esta italiana, Viva el comunismo y la libertad. Es decir, ¿cómo vas a renunciar a una de las grandes palabras? ¿Y cómo vas a asociar que algo como la libertad es lo que ellos explican? Pero te diría lo mismo con el individuo. Yo no renunciaría a una noción de individualidad dando por hecho que lo que ellos dicen que es el individuo y la manera en la que se denomina y se define es el individuo. Entonces, ellos muchas veces han atrapado y capturado de una manera como una especie de reverso tenebroso muchas cuestiones que eran de algún modo patrimonio nuestro. Si en los años 70 eran las luchas masivas por, no sé, sobre todo en Italia, ¿no? Por el rechazo al trabajo,
Hoy en día ellos han capturado esa idea, solo que no desde la emancipación, sino desde la fuga. Toda esta tendencia de las rentas pasivas, sí, total. Invierte en tal, ten una cartera de no sé cuánto, en el fondo lo que están diciendo canalizan una pulsión que en realidad es querer escapar de ese trabajo enajenado, lo que pasa es que es pisando a tus compañeros. No quieren currar. Lo que pasa es que pisando. Claro. Ellos han capturado la idea de autonomía, ¿no? Ser arquitecto de tu propia vida. ¿Por qué nosotros no podemos decir eso? Yo quiero que la gente pueda ser arquitecta de su propia vida. Una vida en sociedad, obviamente, claro. Pero tú puedes ser arquitecto de tu propia vida. Yo quiero que la gente tenga libertad de elección. Es que si tú estás en contra de la libertad de elección, lo que estás comprando es que estás, ya has perdido, ya incluso de un mero plano discursivo político, sí. Es como te has colocado ahí donde le estás diciendo, no vas a elegir, vas a hacer lo que yo te diga que hagas porque yo, ojo, tengo un saber y una conciencia que está por encima de la tuya porque, no sé, me ha dado una luz y yo no vivo bajo la servidumbre de tus pasiones. Yo soy diferente. Bueno, vale, muy bien. Hasta luego. Kantiano, es como, vale, hasta luego, ¿sabes? Es plan, tú también estás, eres, digamos, vives en el mismo mundo que yo. Pero hay muchas maneras de articularlo. No sé, cosas, ¿no? Dinero en el bolsillo. Cuando ellos dicen, donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los contribuyentes. ¿Por qué le vamos a regalar eso? Si es que en realidad una buena contribución fiscal con unos buenos servicios públicos y de calidad también significa más dinero en el bolsillo. Porque lo que le ahorran, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid al 4,5% de los contribuyentes en los últimos 19 años, más de 54.000 millones de euros, es el dinero que luego la gente se acaba dejando de su bolsillo para pagar la escuela infantil porque no hay plazas públicas, para pagar la FP privada porque no hay plazas, claro. Para pagar precios desorbitados de la vivienda, para pagar, y aquí más temas todavía, el tema de la concertada, el tema de la sanidad privada. A veces lo pensamos, o como nos gustaría pensar, ¿no? Educación pública versus educación privada o concertada. No es una cuestión de clase contra clase, como dos bloques, es más un hojaldre ideológico, hay muchas capas. De donde más hay concertados es en Usera, por ejemplo. Muchos concertados. Porque ellos han pensado, no, al menos yo creo, han pensado un tipo de racionalidad. ¿Cómo podemos ganar apoyo popular al mismo tiempo que denigramos los servicios públicos? Claro. Si a ti, por ejemplo, tú acudes a la sanidad pública y te dan el especialista para dentro de 8 meses, claro que los serios, si tienes una operación seria, acabarás ahí. Pero eso, en casos, si te pasa eso, pero si a ti te da el cardiólogo a 8 meses vista, pues mucha gente va a decir, mira, yo tengo miedo porque me pase algo, quiero que me vea alguien. Te sacas un seguro privado. Cuando te sacas el seguro privado, que es una mierda normalmente, sí. Y tal, pero da igual, ya te genera una situación diferente. Esos mismos que te han denigrado la sanidad pública y que te han empujado porque no hay libertad de elección. Para que haya libertad de elección tiene que haber un buen servicio público para que puedas elegir. Claro. Como no puedes elegir porque te están diciendo o esperas con tu tiempo y tu salud o pagas de tu bolsillo, una vez que pagas de tu bolsillo, los mismos que te han destrozado la sanidad pública, claro, lo han desmantelado primero. Te dicen, ¿para qué vas a pagar impuestos para mantener estos servicios públicos que funcionan mal? Lo público es de pobres. Pero luego la segunda derivada de, pero si vosotros lo habéis destruido, entonces sois vosotros los malos gestores que luego me vendes, que me bajas impuestos, que no es tan cierto, pero bueno, para luego, es decir, su política de denigrar y destrozar los servicios públicos está pensada con la finalidad de obtener un rédito electoral. Y ojo, les ha servido. Entonces, tenemos que darle la vuelta y generar otro tipo de secuencia. Y donde la idea de que vivir mejor no solo es más justo, que todo el mundo pueda vivir bien, no solo es más justo, también es más eficaz y es la mejor premisa económica, porque también genera ahorros. Si reduce la contaminación, ahorras en sanidad. Si la gente obtiene buena alimentación, ahorras en los efectos, digo económicos, ya no te digo vitales, que también, ahorras en los efectos derivados de la mala alimentación. Vivir mal le sale muy caro a la población, nos sale muy caro. Entonces hay que generar una secuencia totalmente diferente, porque si no ellos lo que consiguen es el que se va a un colegio concertado porque han destrozado a veces el colegio público de su barrio, tanto más popular es el barrio, se generan prácticas sociofugas, donde el penúltimo, que no tiene casi nada, penúltimo dice, escapo de aquí porque esto, no sé qué, ese penúltimo ya huye y ya se ve en otra posición diferente, y entonces dice, bueno, yo ya que estoy pagando esto, pues entonces yo, claro que me bajen impuestos. Entonces, cuidado porque han pensado una racionalidad de la cual nosotros tenemos que recuperar las grandes palabras de autonomía, de libertad, de igualdad y, en mi opinión, ser capaces de instalar un debate donde la pregunta se les haga a ellos. ¿Quién paga todas las consecuencias de su modelo?
¿Cuánto le cuesta a los ciudadanos los efectos de todo el modelo que ustedes hacen? Esto no sale muy caro, no sale caro en salud, no sale caro en el bolsillo y además es un lastre productivo. Esto es muy difícil, ellos tienen mucho más poder y mucha más potencia de fuego. Pero creo que hay que repensar el proyecto de la igual libertad de manera profunda. Y eso a veces también desgarra a la propia izquierda, porque puede poner en duda verdades asentadas, puede ponerte dificultades. Yo he creído todo esto toda la vida, pero esto no significa otra cosa. Entonces, bueno... Una cosa que me has dicho que me parece también interesante es esto de cómo que no es casual que todos estos exponentes de las nuevas derechas sean tan histriónicos y tan, digamos, tan faltones y tan burdos, ¿no? Y de alguna forma rompan con esa tradición más recatada de la antigua derecha. O sea, es precisamente porque es como también un modelo que es muy rentable o muy, ¿cómo decirlo?, que funciona muy bien algorítmicamente también. Bueno, sí. Y además también consiguen que estemos más pendientes de las formas que de lo que están haciendo. O sea, estamos más pendientes quizás de cómo Ayuso ha contestado a la gente que le ha dicho, oye, ¿qué pasa con las residencias? Que el hecho en sí, ¿sabes? Como que da la sensación de que como que han espectacularizado mucho, ¿no? Sí. Y tienen, paradójicamente, al final son ellos los que tienen menos moralina. Ya. No sé, uno siempre, digamos, son como, o se presentan como más punkis, como más rebeldes, disruptivos, ¿no? Sí. Y nosotros muchas veces como, no, hay que ser mejores, hay que las formas y tal. Y eso es otra cosa que se ha perdido. También se ha perdido, o lo han captado o capturado, y cosas, digo, elementos encima de la mesa, ¿no? Yo creo que no hay que renunciar a una épica. A una épica diferente, pero sin épica no hay nada, a una estética. Todos esos son elementos constitutivos del ser humano, un anhelo, una proyección, una aspiración. Muchas veces se ha demonizado. A relato y no solo dato. Claro, bueno, eso, claro. Que ese es otro melón. Por cierto, decir dato mata relato es un relato. Y es mentira. Y es mentira. Aparte que es mentira, pero es verdad porque es un relato. Sí. Entonces, que lo dice es como cuando dices, hay que decir las cosas tal cual son. Bueno, sí. Eso es una forma discursiva porque no verdad es como puños. Claro, porque los seres humanos... Sentido común. Es que los seres humanos accedemos a la realidad a través de una experiencia simbólica. Claro. Y porque la realidad es una realidad en conflicto. Y el conflicto es de lo que define el poder. Y la política va del poder, y la verdad es el fin último de la política. Entonces, cuando a veces la derecha consiguió ser más maquiavélica que nosotros, ojo, para mí maquiavélico no es algo peyorativo. Ya sé que, y aquí es otro problema, analizar es todo lo contrario que intervenir. Cuando uno analiza y explica, por ejemplo, cosas como Maquiavelo, eso te invalida para hacer política, ¿no? El propio Maquiavelo era poco maquiavélico, ¿no? Yeah. De hecho, le fue mal en su vida por eso. Yeah. Pero quiero decir, hay que pensar las cosas desde cómo es el ser humano, cómo somos los seres humanos y cómo intervenir. Entonces, a veces pensamos que es como, ha dicho esta evidencia científica de este dato que dice que el tal grado, claro, no sé qué, que eso importa un carajo. Claro. Importa. Esos datos abstractos se tienen que inscribir en una historia. En eso es, claro, en una historia de vida. Hay que creer en la ciencia. Yo sé que esto a la gente le puede escandalizar. Hay que creer en la ciencia. Tú tienes que generar que la veracidad y la verdad van de la mano. Tú tienes que hacer creer que la imaginación asociada a la ciencia, por ejemplo, o a los hechos o los datos, hay que creer en ello. Porque si no, te salen, otros mundos alternativos donde te dicen que nos están fumigando. Como si hiciera falta que nos fumigaran con los chemtrails, como si no estuvieran los coches para comerte los tubos de escape todos los días. Entonces, el hecho de que puedan existir mundos paralelos, impermeables entre sí, pero si es que la película esta de Don't Look Up, algo tan obvio como que va a caer un meteorito y nos va a fundir a todos, es disputa política. Porque la verdad es objeto de disputa política. Cómo presentar aquello que tú quieres de tal manera que sea presentado como una verdad. Esto es independiente de que detrás haya un método científico avalado por pares, revisado. Eso es una cosa, eso está muy bien. Pero en el campo de la política es otro terreno. Y es el campo de la vida pasional colectiva. Entonces hay gente que dice que no hay que vacunarse. No sé, el otro día vi una normal que decía que el sol no quema y no hay que echarse crema. Y te puede parecer algo extravagante, pero si es una persona, pero si mañana son millones de personas, deja de ser extravagante y es un problemón. Pero es que la historia está llena de estos ejemplos. ¿Eran, no sé, los judíos un agente externo ante una comunidad orgánica de alemanes, ¿no? Como un virus extraño que se insertaba? Pues obviamente no. ¿Y
Lo que importa es que hubo mucha gente que quiso creer que eso era así. Y tuvo una serie de consecuencias. Entonces, cuidado, vamos a tomarnos realmente en serio los hechos, los datos y por lo tanto la política y los relatos y los discursos y la aspiración. Muchas veces se ha demonizado lo aspiracional. Lo aspiracional es fundamental. ¿A qué aspiras? Cuando alguien, en el lenguaje cotidiano, ¿a qué aspiras? Si tú no aspiras a nada, si tú no imaginas a nada, tienes dos cosas. Nos movemos por dos cosas los seres humanos. El miedo a dónde podemos caer, Sí. y eso es reacción. Total. Y el deseo a cómo te quieres ver. No sé, y eso es una disputa política. ¿Por qué los anuncios de coches aparecen en coches que cuestan 10.000 euros, aparecen en casas increíbles? Nadie vive en ellas. No te aparece un edificio en Villaverde. Eso está pensado, te aparece en eso precisamente para asociar ese coche a esa vida con ese estatus. ¿Por qué los anuncios de Colonia aparece gente que es guapísima y no la ves por la calle? Porque de alguna manera, inconscientemente, uno quiere pensar que al echarse esa colonia se va a parecer a ese tío. Sabes que no, y aún así sigue funcionando. No te quieres ver tú en ese anuncio. Quieres ponerte a algo que te suponga una aspiración, que te suponga una atracción, un imaginario, un deseo. Y por eso hay que dar la batalla política al deseo. No sé ya a dónde nos hemos ido, por eso hemos empezado a hablar de una cosa. Pero que digo, un poco en la línea de lo que estás comentando también, hasta hace relativamente poco parecía que en la izquierda todavía se creía en el potencial de estas narrativas del colapso y del desastre y de las distopías, ¿no? Como si fueran, ¿cómo era la palabra en inglés? Que es como cautionary tales, No. cuando en realidad es todo lo contrario. Al final merman nuestra capacidad para imaginar futuribles, otros futuros posibles y para ilusionarnos, y claro, al final es como... Es que es lo contrario, es que al final más bien están generando reacción y es lo que estamos viendo. Por suerte ahora parece que esto se está empezando a entender, pero recuerdo haber tenido discusiones sobre ese tema, ¿no? De que la utopía es mucho más revolucionaria. Claro. O sea, las cosas que se hacen por miedo te acaban convirtiendo en un siervo. Siempre. Y aparte que es impotencia política. Si no hay nada que hacer, yo no tengo ni idea, quiero decir, esto hay gente, no sé, Héctor Tejero y demás, que sabe muchísimo del tema de la ecología, pero digo, en términos políticos, si no hay nada, si tú lo que le presentas a la gente es que hay que empobrecerse por las buenas o por las malas, lo cual implica una noción de riqueza que, ¿por qué empobrecerte? Tú puedes tener más tiempo libre, estar más tiempo con tus hijos, trabajar menos, eso para mí es riqueza. Claro. Respirar mejor y no que tu hijo tenga asma. Es decir, cuidado con los conceptos de riqueza. Pero si tú le dices a la gente, vas a vivir mal, quieras o no, o sea, vas a vivir mal, te vas a joder, pues la gente lo que te va a decir es, para lo que queda en el convento me cago dentro. Entonces, o sea, no... Y cuidado con generar, yo sé que no es la intención, pero cuidado con generar una idea. Por eso, a los millonarios, por ejemplo, el otro día lo que hicieron en Barcelona con un Maserati, no era un Maserati, era un Aston Martin, dando vueltas ahí, haciendo trombos y tal con el coche, o el Neymar con un avión que se fue a Arabia Saudí, él solo, un Boeing 747. Yo sé que en términos de volumen, de impacto de la huella ecológica, los jets privados o ese tipo de cosas son reducidos. Pero políticamente es importantísimo, porque uno se ve, es muy fácil si no generar el relato de estás asediado. Entonces, a los millonarios les dejan hacer esto, van con lo otro, se meten con el coche tal, no sé qué, y tú tienes que reciclar, te tienes que sentir culpable, ¿no? Sí. Entonces, claro que hay que crujir a todos esos. Hay que crujirlos, porque tú tienes que aleccionar en ese sentido. Tú lo que no puedes hacer es exigirle a la gente y decir, no, el que tenga dinero no pasa nada. Claro que lo tienes que crujir. Es muy importante hacer ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo tienes que generar un horizonte donde vas a vivir mejor, ¿no? Y creo que era Platón en Las Leyes quien decía, el legislador será un anormal, será un estúpido si presenta algo que ofrece más dolor que placer. Pues no te voy a votar. O no te voy a apoyar, o no voy a ir a ningún sitio, no se trata solo de políticos. Entonces, si tú lo que ofreces es solo horror y vamos a morir todos, pues entonces, pues nada, pues la gente pues a lo que hay. Realiza el pasado, busca... El pasado, o ecofascismo. Sí, el ecofascismo. Vamos a cerrarnos y aprovechar todo lo que queda. Entonces, eso yo creo que es una línea complicada, o sea, esa línea.
cambiando un poco bruscamente de tema, aunque no sé si... Sí, cambiando bastante bruscamente de tema. Tú has defendido en diversas ocasiones la legalización del cannabis, incluso defiendes que sería bueno para la economía y que crearía empleos verdes, nunca mejor dicho. Me gustaría que nos contaras un poco más acerca de tu postura. Yo tengo que reconocer que tengo sentimientos encontrados con el cannabis, pero bueno, luego si hay tiempo lo conversamos. Vale. Sí, lo debatimos. Yo creo que, primero de todo, es una discusión política, sí. No es médica. Es decir, cuando alguien... yo he tenido algún debate, ¿no? con alguien que me dice, tú no sabes la cantidad de adolescentes que me vienen a mi clínica o lo que sea, con brotes psicóticos. Lo primero que hay que decir es que eso está sucediendo con el modelo actual. Claro. El modelo prohibicionista. Y por lo tanto que es un modelo que se ha, verificado fracasado, incapaz de presentar ningún indicador positivo, donde solo ha aumentado el consumo, especialmente entre menores, que es donde creo que hay que poner el foco, solo ha aumentado el volumen del mercado negro y por lo tanto se ha cedido que sea el mercado negro quien decida sobre la salud pública. Claro. Y las instituciones se han desentendido. Creo que a veces se sigue asociando imaginariamente que regularizar es fomentar o inducir o banalizar el consumo. Creo que no tiene nada que ver con eso. Se trata de ordenar una realidad existente de tal manera que esté guiada por una serie de pilares. Uno, la protección de los menores. A día de hoy, ¿no? Cuando la señora Ayuso sale y dice, ustedes están a favor de tal, la respuesta es, tú estás a favor de que un chaval de 14 años fume porros de marihuana adulterada, porque a día de hoy... Claro. El modelo que usted defiende lo que hace es facilitar el acceso a un menor a cannabis adulterado. Y sin información. Y menor, y tal. Adulterado, más fácil que a una aspirina. En segundo lugar, cuantos más adultos accedan por una vía legal, más se va a reducir la vía ilegal. Luego, un adulto, obviamente tú tendrás que informar, prevenir y demás. Pero si ha decidido consumir... tendrá que tener una serie de garantías y minimizar el riesgo. Minimizar el riesgo. Y en última instancia digo que es político porque si pensáramos en un país como España, donde según la encuesta de edades el 65% de los españoles consideran que es fácil o muy fácil conseguir cannabis en España. Es decir, si no, ¿en qué mundo vives? ¿En qué país vives? Ya. Entonces, donde hay estudios donde han encontrado restos de heces en el hachís. Entonces, tú, una persona adulta, la estás también obligando a acudir a un mercado negro sin tener ningún tipo de garantías, a exponerla a multas, etcétera. Si alguien considerase... aparte de que hay muchos prejuicios morales, hay gente que... el que se fuma un porro es un yonki. Bueno, por esa regla de 3, si tú te has tomado una copa un día, eres un alcohólico. No creo, bueno, ¿no? Y hay drogas de ricos y drogas de... Bueno, eso por supuesto, está el elemento cultural, por supuesto, pero si pensáramos que la mejor manera de proteger a los menores, de garantizar la salud pública y de disminuir el mercado negro es la prohibición, ¿a qué esperamos a prohibir el alcohol? Eso ya se probó. Y se sabe que eso no ha funcionado. Entonces se trata de ordenar la realidad de otra manera. Por proteger a los menores, por salud pública, por garantizar una serie de libertades, digamos, para que no se vean perseguidos adultos y, obviamente, una regulación que no sea como la actual del alcohol y del tabaco. Nada de que puedas comprar cannabis en cualquier sitio, en una gasolinera o en tal. No, eso no. O un supermercado, eso no tiene que ser así. Y luego está en última instancia la otra pata, que es una añadida, no digo que sea la principal, que es la pata productivo-económica. Porque también estamos hablando de una industria. La pregunta es en manos de... A veces me dicen, ¿tú quieres convertir el cannabis en una mercancía? ¿No? Ya lo es. Digo, no, ya lo es. Lo que pasa que lo es por circuitos en B. Claro. Pero es una industria. La pregunta es, ¿quién se queda el dinero? ¿Y qué tipo de diseño de regulación? ¿Uno donde se territorialice la riqueza, favorezca el campo, fomente las cooperativas y genere mejores salarios que la media, como sucede en otros sitios? ¿O un tipo de regulación, y digamos, desarrolle las cooperativas, yo qué sé, los Oñatis o los Mondragón, por decirlo, ya sé que tendrá sus problemas, pero por poner los ejemplos, ¿no? O un modelo que básicamente le venda las tierras, le regale las tierras a los Blackstone de la marihuana. Yeah. Ese es el debate en el que deberíamos estar, que para mí está claro en qué posición tengo. Pero claro, no tengo ni todas las soluciones, ni todas ni todo el conocimiento en la materia, que hay gente que se especializa en esto, que yo no lo soy. No, yo tampoco.
Yo tampoco, no. O sea, ahora que te he escuchado pues, matizar un poco tu postura, porque tampoco estaba muy puesta en cómo lo argumentabas, sí que te puedo decir que estoy completamente de acuerdo. Sí que es verdad que a mí a veces lo que me chirría un poco son algunos discursos que caen en esa mistificación del cannabis, sí, total. que en cierta manera están banalizando Total. su consumo y los efectos que puede tener. Pero más que nada yo creo que es lo que tú dices, que es decir, que lo importante es precisamente que haya una divulgación en condiciones, información accesible, porque muchas veces muchos chavales jóvenes no saben que quizás está contraindicado especialmente si tomas cierto tipo de medicación o si hay un historial de trastornos mentales, especialmente Totalmente. psicóticos en tu familia, con lo cual vas a tener más papeletas. Es decir, yo creo que la minimización del riesgo tiene que ver con esa información, no con intentar hacerlo menos accesible, porque ya es accesible. Bueno, a los menores sí hay que hacerlo menos accesible. Sí, para los menores sí, pero quiero decir que no regular no va a hacer necesariamente que, al revés, que es más fácil quizás prevenir que la cosa vaya, digamos, vaya más, ¿no? No hay que pensar en las adicciones. Parte del problema es pensar las adicciones como la causa y no como el síntoma. Entonces, si tuviéramos un sistema de salud mental pública de calidad y además al regularlo no hubiera el componente ese de me voy a rebelar haciendo algo prohibido, bueno, si tuvieras esas dos, ¿no? Esos dos factores, pues probablemente sería menos apetecible. Menos rebelde, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora entramos en... ¿En dónde? A ver, ¿dónde me quieres meter? Fuiste miembro fundacional de Podemos y principal responsable de discurso de Pablo Iglesias allá por 2013, en sus primeros combates en televisión. En ese periodo introdujisteis nuevos marcos y un nuevo léxico político en la izquierda, ¿no? Como sería el famoso término de la casta. Háblanos un poco de aquella época y de la estrategia comunicativa de aquel entonces. Queda como muy lejano, si te lo digo. 2013 ya parece. Me queda como hace una vida, sí. La verdad. En realidad, fue un momento donde una serie de gente empezó a hacerse una serie de preguntas, viendo que lo que se estaba haciendo hasta ese momento no funcionaba. Y que estaban dando una serie de cambios, de transformaciones, de movimientos tectónicos en la sociedad española, obviamente a raíz del 15M, ¿no? Que introdujo y puso en la agenda una serie de temas, problematizó una serie de cuestiones, y se estaba viendo que lo que en ese momento se llamaba la izquierda no estaba sabiendo captar y capturar el momentum, ¿no? Que la condición de posibilidad que se estaba abriendo, tanto en las maneras de comunicación, y ahí, ¿no? Todo el tema en su momento con la tuerca, ¿no? Como probando nuevas formas de llegar a más gente, entendiendo lo que era la esfera pública y que había ampliar ese campo. Disputando ese campo de acción, y se introdujo también toda la cuestión de cómo pensar las cosas. Porque normalmente nosotros entendíamos que la izquierda era: yo tengo un paquete cerrado de cómo soy, cómo me identifico, estos son mis principios y mis ideas, y lo único que tengo que hacer es trasladarlos a la sociedad, y si la sociedad no le gusta es porque está alienada, está engañada, o está aburguesada, o la razón que sea, o tienen un velo que les impide ver. Vale, muy bien, eso no te sirve para nada políticamente. Yeah. Y aparte que eso me parece también que a veces es un poco de pereza intelectual, de cómo pensar la situación concreta, el análisis concreto de la situación concreta, y analizar las transformaciones del mundo en el que vivo. Si no, qué fácil, es como, bueno, pues nada, digo Beetlejuice 3 veces y aparece la lucha de clases. Pues no funciona el mundo así. Y creo que ahí sí que de alguna manera hubo un grupo de gente que fue audaz a la hora de interpretar la situación, de pensarlo. Se contaba con un excelente comunicador político como era Pablo, que tuvimos la suerte. ¿Te acuerdas lo que te comentaba antes del anuncio de caballo de Vox de Abascal? Bueno, pues tuvimos la suerte de que los medios de derechas, de ultraderecha, interpretaron que podía ser interesante para impulsar sus propios programas. Y bueno, vamos a traer a este chaval, ¿no? Y lo pusieron con Jiménez Los Santos,
lo peta, de ahí se salta a 4, luego la sexta y ya se genera toda la espiral donde ni siquiera nosotros sabíamos, no es que estuvo en plan aquí todo diseñado, vale, vamos a presentarnos en esto, fue en el transcurso y viendo cómo iba creciendo el tema donde se decidió la posibilidad de presentarnos precisamente a unas europeas porque te permiten, bueno, donde la gente pueda votar con más soltura. Y a partir de ahí pues ya se disparó un poco todo. Y se interpretó una serie de cuestiones que podrían llegar luego a interpretarse de manera opuesta. Por eso había que dar esa batalla. Por ejemplo, la palabra casta es ambivalente. Puede suponer una serie de gente que está elegida por el pueblo, pero en realidad trabaja para intereses subordinados, intereses económicos de gente que no se presenta a las elecciones, que básicamente lo que quieren es tener ahí peleles para garantizar su acumulación de riqueza. O puedes presentar la casta de una manera totalmente diferente. Pero en sí misma era un objeto de pugna política, que en ese momento lo ganamos nosotros, por una serie de cuestiones, de años que pasaron, situaciones, movimientos, etcétera, que, bueno, eso ya es otro tema. Ese tiempo terminó. Y el péndulo, pues giró para otro lado. Pero yo creo que en ese momento se hizo una buena lectura. Una buena lectura, ojo, también de la situación de cosas que estaban muy asentadas siempre en la izquierda, ¿no? La idea, el monoteísmo de la unidad de la izquierda. Nosotros tenemos claro que por ahí no iban las cosas, ¿no? Con el rollo de Expediente X, la verdad está fuera, ¿no? Que es un plan. Aquí lo que hay que hacer es pensar hacia afuera. Pensar desde las preocupaciones de la gente y cómo conseguir ofrecer algo que sepa interpelar a eso. No hablar de nosotros para nosotros y entre nosotros, porque da igual que nos juntemos 50 de nosotros que seguimos siendo nosotros, y cuanto más hablas de eso, más se aleja la gente. Y eso además es una pulsión que siempre vuelve, si te das cuenta. Justo te iba a comentar eso. No, sí, vale. Sí, claro, quiero decir. Paradójicamente, y esta es la paradoja, claro, el monoteísmo siempre tiende a eso, ¿no? Tú ten en cuenta que somos sociedades profundamente cristianas, ¿no? Hereje significa separarse. Entonces es el ángel caído, en el fondo, es un ángel que lo que hace es desobedecer y rechazar el dominio de Dios, de quedar la sujeción, de quedar sujeto a Dios. Por eso lo lanzan fuera. Porque en realidad no acepta verse sometido a su dominio, es un desobediente. Como digo, también hereje separarse, y por lo tanto la primera intuición ante este tipo de cosas es siempre, eso está mal. Hay una proyección de una idea armoniosa, hay que ir juntos, si vamos todos juntos las cosas van bien. Lo que pasa que la política no funciona así. Y la política en la vida, ¿eh? La política no funciona así. Paradójicamente, los mejores resultados que se han tenido han sido de una manera totalmente diferente. No yendo unidos a elecciones, utilizando otra gramática, presentando las cosas de otra manera. Y eso, lo que pasa es que es una pulsión que siempre vuelve, porque sobre todo, date cuenta que las grandes palabras de frentes amplios, cosas así, siempre aparecen cuando estás en malos momentos, cuando menos amplia es tu capacidad de acción. Y entonces se buscan las soluciones donde, pues eso, si nos juntamos todos de alguna manera, uniendo 2 más 2 serán 4. Pero la política no se parece a las matemáticas simples. Tiene que ver más con las matemáticas puras. Y a veces en política 2 más 2 no son 4. Esto no lo digo yo, esto lo decía un señor que se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. Y este es otro tema para tratar. En mi opinión, siempre se ha presentado como el paradigma del partido, y en realidad su acción política fue desobedecer al propio partido y poner en duda tesis, ideas y ser capaz, la misteriosa curva de la recta, ¿no? Tener un horizonte estratégico muy claro, pero una capacidad táctica muy dúctil, ¿no? Y saber, ¿no? Ese periodo entre revoluciones para mí es el más apasionante para entender exactamente cómo funciona la política. De hecho, alguien de derechas con inteligencia, o un publicista o alguien tal, en realidad seguramente que leen a Lenin. Para interpretarlo de otra manera, por supuesto, fuera de lo tal. Pero yo entiendo que siempre se vuelve a eso, pero ahí no hay ninguna salida, ¿eh?
Yo te iba a preguntar, precisamente, te iba a hablar de cómo, claro, en ese momento Podemos rompió todos los esquemas de lo que entendíamos entonces como la izquierda tradicional, ¿no? Al disputar, al impugnar esos espacios, al hablar quizás desde un lugar diferente y pensando, como decías tú, reformulando quizás algunos de los viejos axiomas que parecían ya, como dices tú, certezas de toda la vida de la izquierda, ¿no? Y sin embargo, parece que ahora estamos en un momento de repliegue Totalmente. Identitario. Claro. ¿Y a qué crees que se ha debido? ¿Y tú crees que ahora mismo estamos en un momento, estamos en un ciclo político en el que quizás es cierto, como dicen algunos, que ya no tendría sentido seguir disputando o dando esa batalla ideológica de la forma en la que se dio más o menos en 2013, 2014, 2015? Seguramente se tendrá que dar de otra manera porque ya no estás en 2013-2015, pero quien renuncia a la batalla ideológica está renunciando a la batalla política. Lo más fácil siempre es verificar lo que a ti te parece genial sin plantearte si eso tiene alguna utilidad política. Si eso genera algo, quiero decir, por eso decía antes que es como más cómodo, intelectual y políticamente. Entonces tú tienes que pensar, ¿no? Antes te decía, por ejemplo, el ejemplo de Madrid. Madrid es como el epicentro, ¿no? El Partido Popular ha convertido como el epicentro de su laboratorio reaccionario. Pero no vale. Yo, la verdad, nunca me han gustado las explicaciones de es que si la gente hace esto es que es imbécil. Ya, demasiado cómodo. Bueno, e improductivo. Sobre todo improductivo, ¿no? Que es como, vale, muy bien. Pero, ¿y ahora qué? Primero, ¿por qué? ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo funciona esa racionalidad? ¿Cómo puedes ofrecer otra diferente? ¿Cómo pueden modificarse las cosas? Y la idea de fondo yo creo que sí, que todo cambia, ¿no? Pero esa idea permanece, la idea de no hace falta estar de acuerdo en todo para coincidir en lo fundamental. Tú no vas a conseguir nunca mayorías sociales y transformarlas en mayorías políticas si vas hasta el detalle último de tu coherencia perfecta en todos los ámbitos de tu vida. Para empezar, porque nadie lo es. Nadie es totalmente coherente. Y yo no quiero serlo. Yo no hago votos de pobreza. Yo no soy un franciscano. Eso que se lo dejen a los otros. A mí es que no me interesa esa idea. Entonces, uno tiene que ser más... Por supuesto que tú tienes que poner una serie de márgenes donde hay cosas, siempre hay una afuera. No hay política sin que algo se quede afuera. Pero eso tiene que ser, digamos, más amplio. No solo pueden entrar tus colegas. No puede ser percibido como un club VIP, como un club privado, donde tienes que pasar las 7 pruebas de Asterix para luego poder pertenecer a esto. No, tiene que ser al revés. Tú tienes que ofrecer una apertura, juzgar menos. Nos gusta juzgar mucho. Juzgar. Hay que juzgar menos y comprender más. Y tratar de ir generando simpatías. Ojo, las simpatías muchas veces, como somos seres afectivos, nos gusta mucho pensar que vamos a ir convenciendo como una especie de testigos de Jehová. Mira, aquí está Lenin, aquí está Marx o aquí está X, me da igual. En realidad la gran mayoría de la gente no nos acercamos porque nos hayamos leído previamente 200 textos. Yo mismo tampoco. Las primeras sensaciones políticas te acercas por la música, por la estética, por las ocupas, por lo que sea. Te acercas por otro tipo de cosas afectivas. Luego, cuando uno toma diferentes caminos y te puedes interesar más y pensar más en la política o menos tal, pero tienes que generar ambientes que sean atractivos en ese sentido. Y tienes que pensar las intervenciones que sean capaces de hablarle a mucha gente muy diferente. Sobre ejes que a ti te interesen. En su día lo supimos hacer. A ti nadie te pregunta quién has votado cuando te desahucian. A ti nadie te pregunta quién has votado cuando te dan para el centro de salud para ver, 30 días. Eso no es ni de izquierdas ni de derechas. ¿De acuerdo? No, eso si no es de izquierdas ni de derechas, entonces es falange, ¿no? O lo cambiamos por un eje mucho más radical, que era arriba y abajo. Mucho más radical que el de izquierdas y de derechas. Pero la cosa es como vuelve. Es verdad que hoy estamos en una situación totalmente diferente y tal, pero la disputa política no se puede renunciar, porque entonces estás renunciando a todo. ¿Qué piensas de la evolución de la casta a la trama y finalmente de la trama la cloaca? ¿Qué te sugiere esa transformación? En realidad, si te digo la verdad, en su día yo no estuve de acuerdo con tal, pero es que no quiero ni opinar. O sea, opiné de lo otro porque estuve,
pero luego ya esto no, o sea, no me interesa. Una cosa que adolece eso que se ha mal llamado la nueva política, que en realidad no existe la política es política. Por eso hay libros que hace 500 años que son actuales. De hecho, a mí me gusta, cuanto más lees hacia atrás, más te dicen sobre lo que pasa hoy. Muchas veces buscamos la última novedad editorial que nos digan exactamente. Yo, la verdad, que llega un momento que leo cada vez más hacia atrás y me dicen, o me sirven más, para interpretar el mundo de hoy. Así que la política es política. La política es poder. La cosa es cómo se organiza. Y lo que le ha pasado muchas veces, de lo que ha adolecido muchas veces eso que se mal llamó la nueva política, es de institucionalidad. Institucionalidad no solo es la del Estado, institucionalidad hay de muchos tipos. Y la institucionalidad es fundamental para canalizar las opiniones, las quejas, los egos. Pero es que no hay mundo sin egos, no hay mundo sin ambiciones, no hay mundo. Entonces, como todo eso existe, sí, es cuestión de gestionarlo. Hay que gestionarlo. Si tú no ofreces canales, hay rumores. Se va por debajo, la gente aparece por tal, claro. Por las redes, por tal. Y eso solo conduce siempre al mismo sitio, que es batallas privadas que le importan un carajo a la gente. Y eso te envejece, eso no te conduce a ningún lado, la verdad. Entonces, yo creo que una tarea pendiente fundamental es la de la institucionalidad. Es lo que hace que las cosas perduren 100 años, también muchas veces. No solo te vale con eso, si tú no sabes hablar hacia afuera no te sirve de nada. Pero eso también te sirve cuando vengan maldadas. Entonces yo creo que eso es una tarea fundamental. Y siempre la de estar pendientes, mirando hacia afuera qué cambia, qué sucede, qué se habla en la sociedad, ¿no? Nunca conformarte, nunca hay una receta perfecta para siempre. Uno tiene siempre que estar pendiente de lo que sucede, las transformaciones que se están dando y también en las corrientes subterráneas que al principio no salen, pero ¿qué significa? ¿Qué le dicen a la gente? ¿Por qué la gente hace esto y no hace lo otro? Y desde ahí pensar tu intervención política pensada para ganar la mayor cantidad de simpatías posibles y atraer. Precisamente en los debates de la izquierda hay quienes plantean que, bueno, es que la política y en particular la izquierda no puede ser un mercado de demanda. ¿Qué contestarías? Aunque, bueno, ya has contestado un poco. No. Pero para ser... Claro que no es un mercado de demanda porque tú también tienes la capacidad performativa de producir. Claro. No te viene a ti dado. Es como lo de la comunicación. La comunicación no es uno que emite y uno que recibe. Hay una capacidad de transformación. Y en esa capacidad digamos, de generar realidades, no sé, pensemos cuando la sociedad se mueve, pensemos en el 15M o pensemos en el feminismo. Es capaz de problematizar una serie de temas, de poner en la agenda una serie de temas, cuestiones que hasta ese momento estaban normalizadas. Y como estaban normalizadas, parecía que no existían. Y cosas que hasta ese momento parecía que eran así para siempre, de toda la vida, dejan de serlo para ser de toda la vida y se buscan causas. Y por lo tanto se politizan, ¿no? La política tiene mucho que ver con lo que decía un autor que se llama Jacques Rancière, que es el reparto de lo sensible, ¿no? ¿Qué sectores de la sociedad son visibles y sensibles a los ojos de otros, ¿no? Para que el resto te vea, para que existas en sociedad, ¿no? Entonces los movimientos muchas veces, los derechos civiles, etcétera, lo que hacen es hacerse visible y sensible al resto de la sociedad. Y esto, por cierto, tiene mucho que ver con la disputa por el tiempo, claro. Antes estabas hablando, si te he entendido bien, estabas hablando de cómo cuando no hay vías o canales para confrontar, para disputar, incluso a la interna, al final las cosas se acaban haciendo, pues, o se acaban barriendo debajo de la alfombra y, bueno, acaba todo implosionando. Esto también me recuerda, salvando las distancias, pero yo creo que sí que es parecido a cómo muchos de estos llamados espacios seguros en el feminismo, digamos, en colectivos LGBT, etcétera, muchas veces hemos acabado confundiendo la disensión con una suerte de amenaza a nuestra identidad, a lo que somos, y hasta cierto punto es normal, porque dices, ostras, si eres una persona que en tu día a día, cuando vas a trabajar o en cualquier situación cotidiana tienes que enfrentarte a según qué discursos, es normal que busques tener algunos espacios en los que no tengas que lidiar con el mismo tipo de fricciones, pero claro, llega un punto en el que dices, es que la política es eso, y no solo eso, sino que estás renunciando al final cuando buscas
como recluirte en un espacio perfectamente hermético en el que no haya, digamos, el más mínimo tipo de conflicto, y cuando entiendes el conflicto necesariamente como algo violento, y también muchas veces lo que he pensado es eso, que ha habido, por ejemplo, dentro del feminismo ha habido muchos debates que yo creo que dentro de lo que cabe se podrían haber llevado mejor, se podrían haber navegado mucho mejor si la gente hubiera podido expresar abiertamente dudas que tenía o contradicciones, que muchas veces lo que ha pasado es que hemos acabado generando espacios en los que parece que todo el mundo piensa lo mismo porque mucha gente no se atreve a hablar, y eso lo que hace es que seamos incapaces de confrontar. Totalmente. Por ejemplo, incluso en el caso de hombres que puedan tener dudas sobre el tema de las denuncias falsas, lo que sea, evidentemente, siempre y cuando me hagan esa pregunta con un cierto respeto, ¿no? Sí, prefiero que me lo digan antes de que se lo callen y acaben verbalizando esas dudas necesariamente en espacios reaccionarios, claro. ¿Sabes? Porque quiero poder confrontar Totalmente. Eso. Entonces tengo la sensación de que todo lo que no se confronta en esos espacios al final acaba erosionándolo todo. O sea, es como si creyéramos que vamos a estar más seguros cuando hay esa uniformidad, pero es falso. Es falso y es improductivo. La base de la democracia, es el conflicto y el desacuerdo. Total. Y es la base de una esfera pública, la pluralidad de voces. Hannah Arendt. En eso Hannah Arendt ahí tiene razón. Y eso, necesitas una cierta distancia para poder sentarte en esa mesa, ¿no? Si se niegan esos espacios, se generan otros herméticos y cerrados, donde todos están muy de acuerdo en 4 cosas. Claro. Se reproducen y encima empiezan a generar dinámicas de aislamiento y de odios irreconciliables, ¿no? Creo de hipervigilancia. Claro, hipervigilancia y demás. Creo que era Carlos Fernández Liria, ¿no?, el que contaba que las sufragistas no solo demandaban el voto, sino que se discutiera en público. La discusión en público de las cosas. Cuando tú generas espacios donde mucha gente participa, aunque confronte, o precisamente por eso, porque confrontarnos es enfrentarse, son cosas diferentes, eso también genera relaciones afectivas y también genera las situaciones de concebir que compartimos un mismo espacio. Cuando tú no compartes un mismo espacio, entonces se reproducen otro tipo de dinámicas. Y claro, lo otro que has dicho, gente que dice, bueno, me voy a callar, no voy a ser que me van a decir, eres lo peor o no sé cuánto, me callo, pero eso lo canalizan por otro lado. Y esos prejuicios se van viendo legitimados porque y reforzados. Es como la bola se va haciendo más grande. Entonces, o construyes espacios afectivos. Cuando digo afectivos, no es que estemos todos dándonos abracitos y besitos, no. Que otra cosa que yo creo que, o sea, que no tengo nada en contra de los abrazos y los besos, pero a veces hay demasiados abrazos y besos y luego hay puñaladas. Yo reduciría un poco eso. Sí. Pero bueno, al margen en todos los espacios. No solo por afectivo te refieres a que la gente no llega a una posición u otra muchas veces a través de una deliberación racional, sino que también hay que tener en cuenta el papel de las pasiones. ¿Cómo somos? Y de es que somos así. Sí. Entonces, y de las historias y del relato. Todo eso. Si es que, y entonces, si no, pues se genera otra idea. Y luego, bueno, hay otros temas. Yo, por ejemplo, a veces lo comento, yo no es por ser provocativo y lo primero que dices, bueno, ¿tú qué haces hablando de esto? Hombre blanco, heterosexual y tal. Pero, por ejemplo, yo no creo, a ver, para que no se interprete mal. Tranquilo. Yo no creo que las mujeres sean mejores en política. Yo creo que tienen que ser en igual de condiciones. Pero pensar... O sea, yo soy en contra de todo esencialismo. Ya. Que alguien que por esencia... Ese fetiche de feminizar la política, entendiéndolo como que van a ser necesariamente más asertivas, me parece paternalista. Me parece súper paternalista. Y paternalista. Sí. Y tiene una cara oculta. Es como lo de la tolerancia con los inmigrantes. ¿Qué pasa? Que si de repente no te correspondes con el tipo, la forma de ser que tienes que ser... Validas la doble vara de medir. Claro, ya no eres tolerado, porque la tolerancia siempre es alguien que te tolera. No estás en igualdad de condiciones, ¿no? Si de repente entras en una huelga y empiezas a reivindicar derechos, ya eres un mal negro, ¿no? Y un mal inmigrante, ¿no? Entonces, no me gusta nada de eso de ser tolerado, de pensar que alguien... yo creo que las mujeres tienen el mismo derecho de los hombres a ser mediocres. Y que no por eso se pongan en duda sus derechos y su igualdad. Porque si no, tu igualdad va a estar sujeta a una determinada actitud. Totalmente. Y eso siempre va a estar sujeta, ¿no? Como lo del ángel caído. Entonces, precisamente se trata de que la política es política.
Y por eso hace falta institucionalidad entre mujeres, entre hombres y entre lo que sea. Pero no hay que confundir nunca el esencialismo con la igualdad, en mi opinión, ¿eh? Uh-huh. No, en eso estoy completamente de acuerdo. No te preocupes. No, pero dijo, creo, María Jesús Montero, no, entre nosotras, la ministra de Hacienda, entre las mujeres no discutimos. ¿Cómo que no? Claro que discutís. Y claro, está bien que discutáis de política, nos tratamos de otra manera, ¿no? Y es como, bueno, pero también hay poder. Y también habrá mujeres que son malas en lo que hacen y tienen derecho a estar. ¿O acaso alguien pone en duda la existencia de hombres mediocres? Claro. Pues claro que hay mujeres mediocres también. ¿Y por eso vas a poner en duda sus derechos y su igualdad? Pues no tiene nada que ver. Tiene el mismo derecho a ser igual de malo que tú. Tiene el mismo derecho a ser mala persona. Mala persona, un inmigrante, tiene derecho, sí, a ser mala persona y no por eso cuestionar y poner en duda su condición de igualdad. De sujeto claro, de pleno derecho. De ciudadano, digamos. Sí. Una de las grandes divisiones precisamente que se produjo en Podemos fue con respecto a la relación con Izquierda Unida, ¿no? Y esto es algo bastante curioso porque parecería que se cambiaron las tornas en algún momento. Es decir, en un primer momento, corrígeme si no estás de acuerdo, pero parecía que en un primer momento la corriente que se suele llamar errejonista no veía del todo con buenos ojos unirse precisamente a Izquierda Unida, porque Izquierda Unida en ese momento se consideraba que representaba precisamente esa vieja política quizás identitaria, recluida no quiero decir la irrelevancia, pero sí en el ocupar, digamos, estar siempre en la oposición, no disputar realmente, no buscar realmente asaltar el poder. Lo cual es cómodo en el sentido de que, bueno, nunca vas a tener que dar explicaciones sobre si te has vendido o no, porque, bueno, no estás siquiera entrando en ese juego. Y, sin embargo, ahora nos encontramos con que en Sumar pues sí que convergen Izquierda Unida y Más Madrid, entre otras. ¿Por qué crees que se produjo esa transformación, ¿no? Quiero decir, no sé si quizás es un periodo histórico, quizás, bueno, histórico, sí, ya me entiendes, es un periodo muy largo, muchos años, y debe ser difícil sintetizarlo bien, ¿no? A ver, yo no tengo nada en contra de la gente de Izquierda Unida, y de hecho tengo algunos amigos que es gente valiosísima. Tengo amigos de Izquierda Unida. No, y de hecho, sí, de verdad, pero Izquierda Unida igual también ha ido cambiando. Para mí el problema no es un partido en sí mismo, para mí creo que hay no sé si me estoy metiendo en un jardín. Claro, yo te iba a preguntar si Izquierda Unida igual ha cambiado a nivel estratégico, bueno, a nivel de comunicación con sus política. cambios y sus cosas, pero para mí no es un problema de un partido, ni de Izquierda Unida en particular. Para mí el problema es una especie de... Hay un problema que arrastra a la izquierda española, más allá de quién encarne el momento, el partido. Una serie de estructuras mentales que no logra nunca superar. Antes se decía que los mejores resultados, date cuenta, los buenos resultados se han conseguido en 2015, cuando se consigue apartar de la izquierda española, siendo español, quiero decir, pero Podemos en 2015, de la gramática. Luego están las izquierdas BNG, Bildu y demás, que obtienen buenos resultados y no forman parte de ese mismo universo. Los buenos resultados de Más Madrid tienen que ver con eso también. No solo, ojo, que eso no es... Puede ser condición necesaria, pero no es suficiente. Y para mí está la manera en la cual se estructuran las cosas. España tiene un problema la izquierda española tiene un problema con el federalismo, que no se lo termina de creer, porque todos tienden a ser una nave nodriza que pretende organizar bajo su digamos, su cobertura un montón de realidades, cuando es al revés. Una realidad de una izquierda española tendría que brotar de la federación de constituyentes que forman un pacto territorial, un foedus, y por lo tanto de ahí se forja una opción, no al revés. Siempre se hace a la inversa. Y no ha salido bien. Es verdad que en 2014 no había muchas otras realidades. Pero creo que eso es una tarea pendiente. Y eso es así como hay que hacer las cosas, en mi opinión, o la vía que hay que explorar.
dejar de intentar la enésima vez de una nave nodriza que organiza el conjunto de realidades bajo su mando y su bastón. Eso no funciona en España. Entonces ahí, bueno, luego hay ya cada organización, porque nosotros estamos, digamos, en el gobierno, con la ministra de Sanidad, y formamos, digamos, en la coalición con todo lo que tiene que ver con la gestión del gobierno del grupo parlamentario. Pero de ahí no hay que derivar de manera mecánica una coalición político-electoral. Eso es una cosa totalmente diferente. Donde luego ya, llegado el punto, en cada momento cada organización decidirá, analizará lo que quiera, si concurrir o no a unas elecciones generales y de qué manera hacerlo, porque hay otras posibilidades. Existe también la posibilidad de que, yo hablo por mí, de que Más Madrid se pueda presentar a las elecciones generales, como hacen otras fuerzas en el Estado que se presentan a las elecciones generales, y luego, o antes o después, federarte con otras cosas. Quiero decir que hay todo un abanico de situaciones a explorar y que todas tienen que ser analizadas. En cualquier caso, lo fundamental no está en eso. Lo fundamental siempre está en pensar en ¿tú para qué le sirves a la gente? Porque si no, es muy fácil, sobre todo cuando los parlamentos, que parecen una especie de colegio mayor, ¿no?, tiendes a pensar que tu realidad es la realidad que se vive, que tus preocupaciones son las preocupaciones, que este que me ha dicho no sé cuánto, o el otro, el director general de no sé cuánto, me ha respondido. Por un carajo eso a la gente. Entonces tú siempre tienes que hacer política desde ahí, pero siempre pensando desde afuera, porque si no, pues aparece ¿no?, el cretinismo parlamentario ¿no? Que entonces tú siempre tienes que estar... Acabas con la vista puesta en claro, las intrigas palaciegas. Siempre tienes que estar mirando con los ojos de otros, siempre, o intentándolo, ¿no? Obviamente tú tienes tu propia vida, no te puedes abstraer del todo de ti, pero siempre pensando que lo importante no está aquí, ¿eh? Lo importante no está en la proposición no de ley que estás presentando. O sea, es importante en tanto y cuanto tenga un impacto y tenga digamos, pueda servir para algo, pero no en sí misma. Claro, es que ¿qué futuro auguras precisamente para sumar a raíz de...? A ver, eso es otra discusión. Yo soy de Más Madrid, que es una organización diferente. Y yo estoy centrado en la mejor aportación que yo creo que a priori primero podemos hacer para España, que es dar la batalla por ganar Madrid. Que eso también es una aportación al conjunto de España, que no es la única, por supuesto. Yo no renuncio a la dimensión nacional, a la dimensión estatal. Pero yo, digamos, soy parlamentario y formo parte de una organización regional de ámbito madrileño. Y entonces... Perdón. No te preocupes. Y entonces... yo estoy centrado ahí en cómo seguir creciendo en municipios, en cómo ofrecer un proyecto alternativo al conjunto de los madrileños, donde se da una paradoja. Hay gente que se piensa, pero bueno, ¿por qué existe una formación regional en Madrid? Si se habla todo el tiempo de Madrid, si Madrid está hasta en la sopa. Pero no estoy de acuerdo. En realidad Madrid no tiene que le escuche. ¿Pero cómo? Esto puede sonar insultante para el resto de comunidades autónomas. En realidad se habla desde Madrid. Ya. Pero de Madrid se habla poco. El que vive en Aranjuez no sabe lo que está pasando en Manzanares del Real. Porque Madrid no tiene una esfera pública propia vertebrada como tienen otras comunidades autónomas. Como somos precisamente porque se desdibuja con la idea de España. Eso es. Madrid es España y España es Madrid. Claro, como Madrid es directamente, digamos, cuando hablo de Madrid estoy hablando de unas 4 calles dentro de la nuez, donde están, digamos, medios de comunicación, finanzas y demás, adquiere una dimensión directamente estatal. Se habla desde Madrid en tanto que España, lo cual tiene un efecto que hace que el resto de España parezca que no es España y también desaparezca lo que es la realidad concreta de Madrid. En Madrid no tenemos periódicos de Madrid. Tenemos... sucursales, no, ¿cómo se llama? Secciones. Tenemos secciones de periódicos nacionales de Madrid. Pero como te digo, no tenemos una noción compartida muchas veces vertebrada del conjunto de la comunidad. Así que sí, yo reivindico que es fundamental que alguien se ocupe principalmente de las cuestiones de Madrid, porque se ven opacadas y se ven silenciadas, a veces adrede, precisamente porque en ese caso el Partido Popular utiliza a la Comunidad de Madrid como una plataforma para chocar con el gobierno central, o precisamente para ocultar de lo que se habla aquí y para que no se hable de la vida cotidiana de los madrileños. Esa es la gran paradoja. En realidad, la gran cuestión territorial de España no es Cataluña o el País Vasco, es Madrid.
Y hay algunos que dirán, no, pero si España fuera un donuts, vale, eso no sirve de nada. Porque en Madrid viven 7 millones de personas. Entonces, eso no va a ningún lado. Entonces, es fundamental para pensar cualquier tipo de avance territorial que no sea recentralizador, digamos, de la derecha, sino un avance constituyente federalizante, pensar desde Madrid, pensar el constituyente madrileño, que es algo que siempre se ha dejado como... de esto no se habla. Y esa creo que es una tarea a futuro fundamental, y en ese sentido, humildemente, creo que Más Madrid, pues ahí, digamos, tiene que transitar ese camino y abordarlo, y ya lo estamos haciendo en parte. Precisamente, como eres diputado en la Asamblea de Madrid, es inevitable que hablemos de Ayuso, y en esta última sección, en este último bloque, vamos a hablar un poco de Ayuso y de su gestión. Y quería preguntarte cómo es, digamos, estar en la oposición frente a una presidenta como ella, cuál es vuestro margen de acción y cómo es un poco el día a día. Bueno, ellos ahora mismo tienen mayoría absoluta. Por eso. Que hasta hace poco la opción era con Vox, es decir, con alguien que le tira todavía más hacia Mordor. En ese sentido es complicado, ¿no? Bueno, complicado, quiero decir. Lo que se ve por la tele es Ayuso, pero luego te quedan 8 horas más de pleno escuchando al resto de diputados, haciendo cualquier cosa, como que ofrecer wifi gratis o un parking gratuito a precio reducido a los familiares de enfermos en los hospitales, que eso es comunismo. O cuando dijimos que, yo qué sé, que los bares puedan poner agua de grifo, no, eso es comunismo. O sea, es una hipérbole tan ridícula que a veces... pues te quedas diciendo, Dios mío, esta gente, ¿qué está diciendo? Pero el problema de fondo es cómo deshacer el nudo que han construido. Porque la izquierda lleva décadas abandonando Madrid, no pensando en Madrid. Desde el Tamayazo se ha regalado a Madrid. Y entonces eso muchas veces nos ha generado una situación como no de rencor, pero de frustración, que yo creo... que no es productiva. Y creo, humildemente, que nosotros tenemos 5 años de existencia. En 5 años de existencia hemos conseguido casi el 20%, el apoyo de casi el 20% de los votantes en la Comunidad de Madrid. ¿Es suficiente? No, para nada. Pero es que la hegemonía tampoco se gana en 2 días. Tú necesitas mucho trabajo previo, necesitas crecer mucho los municipios, necesitas gobernar municipios, necesitas ir avanzando. Por supuesto, sabiendo que no jugamos con las mismas armas, sabiendo que ellos tienen mucho poder, que está el lobby inmobiliario, financiero, tienen, o sea, una cantidad de medios de comunicación de extrema derecha hacia allá. O sea, ver Telemadrid es una cosa, la economía circular esa que han generado, ¿no? Subvenciono libelos, luego le llevo de tertulianos a esos, a Telemadrid, para que difundan mi propaganda. Entonces, sabemos lo que estamos. Bueno, claro, sabemos que entramos al bosque, sabemos que hay lobos. Bueno, pero eso ya se sabía. Pero hay que seguir haciendo ese trabajo. Y hay un trabajo también cultural, ideológico, político, pedagógico. A mí no me gusta la idea de hacer pedagogía, ¿no? Me parece que... Puede sonar un poco paternalista. No, es que pedagogía es educar a los niños. Significa eso. A mí no me gusta eso. Pero sí, muchas veces... yo a veces veo declaraciones incluso del propio gobierno de España o del Partido Socialista. Es que Madrid es... Que no digas Madrid. Que le estás regalando que encarne Madrid. Ellos... Date cuenta que siempre Ayuso habla en nombre de Madrid. Pretende encarnar que ella es Madrid. Si tú le estás regalando además como Madrid, pues le estás haciendo el regalo, ¿no? Yo he caído en eso como catalana. Claro, si eso sucede, claro, entonces, no, madrinos, tal, deciden desde Madrid. Hay una rabia al madrileño que en realidad es una forma de canalizar el rechazo a la centralización de los recursos. Quiero decir que al final acaba convirtiéndose en chivo expiatorio al madrileño, que igual es de Usera y no tiene la cara. Y te diré aún más. Se hace una caricatura en ese sentido. Te diré aún más. Todo está dentro de la misma relación, ¿eh? La necesidad de que haya un Madrid malo al cual luego le voy a pedir, es decir, el puyolismo era eso, ¿no? Esa idea de o tenemos aliados en Madrid o vamos, es decir, que esa misma relación también se genera.
lo que decía antes del otro, ¿no? Sí. Entonces, cuidado que incluso puede haber gente que quiere la independencia que si de repente la tiene no sabe qué hacer, ¿eh? Claro. Que es como... ¿no? Y la paradoja siempre está, ¿no? Que es como necesito que haya un monstruo y otros que también necesitan alimentar el independentismo en Cataluña para que bueno, lo cual nos lleva al déficit de la construcción nacional española. Sí. Porque España es un Estado... con mucha tradición, ¿eh? Y un Estado, digamos, asentado ahora a la construcción nacional española, la identidad en tanto que comunidad imaginada, es decir, por todos sus miembros, no lo es. Tanto es así que la que han construido unos basa su identidad de España en la existencia de una anti-España. Claro. Claro, y cuando se habla de nacionalismo, se habla únicamente de nacionalismos periféricos. Pero te diría más, los nacionalismos periféricos son el resultado de la falta de una construcción española. Totalmente. Que no ha sabido estructurarse de una manera para que no existan de la manera en la que existen. Ojo, no tiene por qué ser a la manera francesa. Puede haber otras maneras federalizantes. Federal, plurinacional. Exacto. Sí. Y el Estado de las Autonomías es una cosa que está ahí, pero el Estado de las Autonomías es un Estado unitario descentralizado, ¿eh? No es un Estado federal, es otra cosa. Pero en realidad, ese problema de la identidad española está en ese sentido. Tenemos el gran problemón de que el otro de la derecha es el pueblo español. Claro. Son los pueblos de España. Y eso es lo que les impide que España siga para adelante o que volvamos a ser como fuimos, todo este rollo de la melancolía que ha trabajado mucho ahora Clara Ramas y demás. Eso es la manera en la que se articula. Ojo, no solo de esa modalidad. La izquierda tiene su propia melancolía, ¿no? En plan, ¿no? Cuando éramos clase obrera de verdad. Yo siempre pregunto, ¿y la clase obrera de verdad que tú reivindicas de los años 50, qué sería a ojos de los mineros que bajaban en jaulas en el siglo XIX? Serían una panda de aburguesados. Claro, ¿hasta dónde tiras para atrás, no? Hasta dónde te retrotraes, sí. Sí. No sé si conoces, que Los Olvidados lo escribió un profesor mío. Seguro, es que va justo sobre esta construcción que hacen los rojipardos de una antigua clase trabajadora que no fue tal, como esta imagen idealizada de ese momento en el que la clase trabajadora era perfectamente coherente y estaba perfectamente organizada, ¿no? Que es como verlo como una foto Polaroid, ¿no? Como una cosa estática y no como una relación. Entonces, bueno, pues nada, muy bien. Pues eso es como un objeto fetiche, pero ojo, del mismo modo que también quienes conciben que las nuevas relaciones también dejan de lado a los del mono azul. Si es que no hay por qué, si es que no se entiendo esas relaciones de binomio, que es como, claro, pero si es que claro que hay trabajadores de mono azul. Y claro que hay que contar y pensarlo dentro de una estructura general, pero es que no se trata de elegir una cosa o que de repente todos vamos con gafas virtuales por la calle. No hay que elegir entre una u otra. Volvemos ahora a Ayuso. Bueno, sí, al final... Volvemos a Ayuso, porque claro, es que en 2019 no era siquiera un nombre dentro del Partido Popular y ahora pues es un peso pesado dentro de este sector ultraliberal. Y a nivel sociológico me parece interesante preguntarse de qué es sintomático Ayuso el hecho de que haya pasado de ser esa candidata de transición a una especie de caudilla imparable. Me gustaría saber, al menos esa es la sensación que tenemos desde fuera algunos. Bueno, entonces... tiene mucho poder, mucho apoyo, la han impulsado mucho, quizás el no tener filtros le ha ayudado, ser... el escandalizar mucho y se ha convertido como un objeto como una muralla que defender porque la ataca a la izquierda. Y han conseguido articular una trinchera identitaria, articular una idea que mezcla una especie de ultra, ¿no? como estos nuevos evangelistas, una especie de conservadurismo en un terreno social y demás, ultraliberalismo en lo económico. Pero al mismo tiempo como irreverentes y un poco punkis y un poco macarras y voy a salir y me voy a beber. Sí, es... Porque ellos han conseguido construir un relato donde el ciudadano medio es un privilegiado y un culpable a ojos de la izquierda. Esa izquierda mojigata, inquisitorial. Y que todo el tiempo te dicen lo que tienes que hacer. Y que te tienes que deconstruir, ¿no? Y todo el tiempo te dicen lo que tienes que hacer, lo que tienes que comer, lo que tienes que tal, lo que no sé qué. Entonces tú eres o culpable o privilegiado. Sí.
Entonces, si no recicla, si no tal, no sé qué. Y por eso yo lo que decía al principio, nosotros tenemos que pensar los poderes públicos como la condición de posibilidad para el desarrollo de autonomía de las personas. Cuidado con querer cumplir con la caricatura que hacen ellos, de pensar de no, yo lo quiero planificar hasta el último detalle a la gente a la vida y administrársela. No, la gente no quiere eso, porque no lo quiere desde los años 70. Entonces, por eso hace falta una reestructuración real en el pensamiento de la izquierda de cómo pensar las categorías de libertad, las categorías de igualdad y toda esta serie de cosas, ¿no? Y es muy importante eso, precisamente para que no nos roben, no se apropien de la idea de autonomía. Arquitecto de tu propia vida. Yo cuando se lo escuché a Milei dije, pero ¿esto es nuestro? Sí. De hecho, Milei creo que dijo casta también. También, sí, claro. Me hizo gracia que es como están cooptando con toda la retórica que antes asociábamos más a la izquierda, ¿no? Antes lo revolucionario, lo punk y lo disruptivo, incluso entre gente joven, era... Claro, han conseguido colocar eso como lo mainstream. Sí, han conseguido que parezca, sí, que, o sea, que lo que decía el otro día Nega cuando vino aquí, que dijo, es que hemos acabado como... ¿Cómo lo dijo? Porque me gustó mucho. Dijo, hemos acabado muriendo de éxito, y yo le dije, y sin haber llegado a tener tanto éxito, que es lo verdaderamente... Ese es el tema. Lo verdaderamente triste, ¿no? Ese es el tema. Sí, que han conseguido que parezca que tenemos aquí, bueno, el lobby vegano, queer, Agenda 2030, que, bueno, en fin. Ya, la Agenda 2030 es una locura. Que la Agenda 2030 se queda corta en todo caso, pero... Totalmente, vamos, no sé, que estás en contra de acabar con la pobreza, pues bueno, no sé, ¿sabes? Pero porque es lo que decíamos antes, cuando tú hablabas de lo afectivo de la política, ¿no? Y mucha gente también habla de polarización afectiva, es porque al final no es siquiera una cuestión de que la gente delibere de forma perfectamente, ¿no? Racional. Ninguno lo hacemos, esto es lo que... ¿Qué? Ninguno lo hacemos. Ninguno. Sí, pero lo que te quiero decir es que, claro, al final es como el terraplanista que acaba siendo terraplanista más por una cuestión identitaria y de que yo quiero formar parte de una comunidad de personas que de alguna forma hemos perdido, estamos desafectos con las instituciones, incluyendo también con la comunidad científica, ¿no? Y que sentimos que somos los únicos escépticos que quedan, queremos desmarcarnos de esa masa de borregos, ¿no? Entonces, al final, claro, entonces es una cuestión de ego y muchas veces también gente solitaria que necesita socializar, que ese es otro melón. Bueno, sí, el tema de la soledad y todo eso. Bueno, sí, es que claro, eso también lo saben capitalizar mucho, totalmente. Tanto con los incels como con la ultraderecha en general, todo el tema hallados, en fin. Ojo, que no hay que a veces se tira, ¿no? Lo del tirar al bebé, quedarte con el agua sucia y tirar al bebé. No tiene nada de malo hacer burpees, ¿eh? Es decir, cuidado con demonizar, porque luego también hay gente que tiende a cumplir esa caricatura. Cuidado con que la gente haga deporte, no está mal, está bien. Hay muchas cosas que en sí mismas no son malas. No, yo creo que el problema es como este falso estoicismo. Bueno, eso es otra cosa. Que sí, entiende que te tienes que purificar a través del sufrimiento y claro, eso al final sí que es verdad que te hace como más susceptible de que te exploten. Eso es una cultura de siervo. Estoicismo sin como toda la dimensión social de los que dices, bueno, pues te estás quedando con lo peor. Incluso el propio Marco Aurelio decía lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja, que incluso dentro de esa propia óptica, dentro de esa propia óptica incluso no es ni siquiera del todo así, pero es que luego además lo que promociona es la cultura del siervo. El propio Yados ¿no? Diciendo en plan, ve al trabajo, no te quejes de nada, no cobres, quédate más horas, ¿en qué me puedo quedar ayudando? Tú lo que estás diciendo es, tienes que ser un siervo. Bueno, pues así no has avanzado nunca. Entonces, detrás de todo ese oropel de supuesto jefe y triunfador y tal, lo que estás diciendo a la gente es que tiene que ser un siervo. Bueno, pues a mí eso es que me da asco. Es que, o sea, yo creo que hay que recuperar y apropiarse de la idea de voluntad de poder. Es buena la idea de voluntad de poder. El vitalismo, es decir, a mí hay un Nietzsche que me interesa. Totalmente, claro, sí. Que es nuestro, que te da fuerza. Sí. Es que yo estoy a favor de eso. Entonces no se los quiero regalar. No quiero regalarles nada de eso, ninguna épica, ningún vitalismo, ninguna claro que sí, claro que sí, y porque te da potencia, ¿no? Yo no quiero ser una posición percibida como débil. No quiero eso. Lo que pasa que hay que darle la vuelta, ¿no? Claro. Si ellos quieren una especie de comunismo privado,
esa fuga del trabajo, nosotros queremos una aristocracia igualitaria. Ujú. Yo quiero que cualquiera pueda ser el mejor y que lo mejor pueda ser para cualquiera. Que alguien pueda ser un pintor magnífico no quita para que otros puedan ser muy buenos pintores. Eso lo decía el propio Marx. Quiero decir que yo creo que hay que apropiarse de la idea de la genialidad, del propio talento, ¿no? La emulación, está bien. Incluso la idea de competencia. Los griegos acaban la competencia de la economía, pero la ponían en el deporte. Está bien, es bueno eso. Es decir, que no vas cualquiera que pretenda acabar con cualquier aspecto de la dimensión humana, la cooperación, no. Se trata de reordenarlo bajo otras tablas, ¿no? Bajo otros tipos de valores, ¿no? Hacer una transmutación de todos los valores, pero en otro sentido. Y yo creo que no hay que renunciar a nada de eso, ¿no? Hay que evitar presentarse como una cosa, pues eso, débil. Justo, Lo débil sí. lo débil da pena. No genera apoyos. Es como, por ejemplo, lo del el bullying. Digo en términos políticos, no en términos vitales. A la gente no le gusta quien hace bullying, pero no vota al que sufre el bullying. Vota al que se enfrenta al que hace bullying. Claro. Es algo muy diferente. Y yo creo que lo que tenemos que encarnar es aquel que se enfrenta, que mira la cara, que no achanta ante el que hace bullying. Que le dice ni se te ocurra. Eso es lo que creo que tenemos que encarnar. Y esa voluntad de poder y de ambición y de querer más, claro que sí. En esta línea justo hablaba hoy con alguien sobre cómo a veces parece que en algunos espacios de izquierdas nos hemos pasado de frenada intentando contrarrestar toda esta cultura de ser empresario de uno mismo y demás, y a veces parece que hasta la persona que, por ejemplo, como aquí, con poco dinero y con pocos recursos y con poca gente intentas montar algo alternativo, que, bueno, no tienes pretensión tampoco de hacerte millonario con eso, pero bueno, es un proyecto que te apasiona y demás. A la mínima estás bajo sospecha de que hay alguien financiándote. Bueno, sí, es como, ¿qué pasa? No puedes hacer absolutamente nada sin tener padres ricos, nada. Es el espíritu del vigilante nocturno, ¿sabes? Es una especie de policía moral. Sí. Eso es con lo que ellos juegan, claro. Y generan su relato. Yo es que no tengo nada que ver con eso, no quiero saber nada de esa mierda, de esa cultura. Yo entiendo que hemos caído en eso porque toda la vida nos han vendido, no, es que si quieres puedes, sin tener en cuenta todos los obstáculos estructurales. Sí, claro. Y yo entiendo que hay que reconocer eso y que la mayoría de la gente que nace pobre, morirá pobre, pues sí, pero no... Pero vamos a darle la vuelta. Vamos a decir, pues entonces no vas a poder crear nada. Vamos a darle la vuelta. ¿Sabes? Las cosas no son malas en sí mismas, sino la relación en la que están insertadas. Total. ¿Tú crees que la gente persiga sus sueños y quiera hacer cosas? Eso no tiene nada de malo en sí mismo. Claro. Vamos a construir un orden donde mucha gente pueda desarrollar su talento. Renta básica, vivienda asequible, Total. sin precariedad, que la gente pueda rechazar trabajos de mierda. Eso es lo que la gente desarrolla sus capacidades. En el texto que es La emulación de Lenin, empieza diciendo que es el capitalismo financiero, el capitalismo el que aplasta el espíritu emprendedor del 99% de los trabajadores. Total. Lo dice así. No hay que renunciar a las cosas en sí. Entonces, a la capacidad de sacar proyectos adelante. Es que eso, ¿por qué va a ser malo? Lo malo es la manera en la que articulan los necroliberales, pero no en sí mismos. Y luego, pues hay gente que es eso, que está todo el tiempo, pues eso, de policía moral, todo el tiempo. No, a mí no me interesa eso. Yo es que me gusta más la ética que la moral. Me gusta más lo malo y lo bueno que el mal y el bien, que es el juicio de Dios. No. Joder. ¿Tú vienes de sociología o de filosofía? No, yo estudié sociología, pero luego pues también me he rodeado de gente, muchos filósofos, claro. y he leído un poco de todo y tal, pero vamos, no... Pero ahí hay una mezcla, ¿no? De Spinoza, Nietzsche y demás. Sin ser yo un experto en nada, no... Justo yo soy muy de Spinoza y de Nietzsche. Bueno, de ese otro. Bueno, no del Nietzsche, la mala lectura que han hecho. Claro, algunos. Yo como no estoy en la academia ni tengo nada de eso, yo a veces digo cosas y digo, hay que bastardizar a los autores. Total. Es que este autor no defiende eso. Me importa un carajo que defienda eso el autor. ¿A mí qué me importa? O sea, quiero decir, es que Nietzsche defendía ya y... Pues yo lo utilizo para esto. Y además tampoco serías el primero que saca. Bueno, era para nada, vamos. O sea, no pretendía yo. Un mensaje emancipador, claro. De ahí, O sea, es que hay una línea ahí que hay que recuperar. Hay una línea. Y otro autor a mí que me gusta mucho, que yo lo recomiendo muchísimo, lo sacó Lengua de Trapo el libro, ¿no? El de la renovación. Uno de Stuart Hall.
creo que tiene reflexiones muy, muy válidas, que son actuales, son de los años 80, pero son actuales a día de hoy, que yo siempre lo recomiendo en plan, hay que leer esto. Bueno, uno de los principales problemas que asola a la clase trabajadora en España precisamente es el tema de la crisis de la vivienda. Bueno, más que la crisis, porque llamarlo crisis suena a llamarlo catástrofe, como si fuera una especie de... bueno, a ver, es que las crisis en el capitalismo no son fenómenos meteorológicos, ¿no? Pero bueno, digamos, del mercado especulativo de la vivienda, el problemón, el melón del mercado especulativo de la vivienda, y precisamente tú eres portavoz de vivienda en una de las comunidades en las que más se ha complicado precisamente conseguir pues, un lugar para poder vivir. Y aún y así, el PP se niega a declarar zonas tensionadas y topar el alquiler. ¿Cómo se combate la burbuja del alquiler? En realidad es un problema que hunde las raíces en la propia cultura. Porque todo modelo de vivienda es un diseño de Estado, siempre. La cosa es si para beneficiar el acceso a la vivienda o para beneficiar el margen de rentabilidad privada. Claro. Y en España, desde los años 60, se ha construido un modelo productivo, cultural y de vivienda, inmobiliario y de bienestar, bajo la idea de que el Estado, su función principal es la de promover un modelo cuya finalidad sea mantener los márgenes de rentabilidad de los promotores privados. Esa fue en el homenaje que le hicieron al señor Arrese en 1960. Él vino a decirle a los promotores privados: ustedes tienen que transaccionar, pero para transaccionar tiene que haber propiedad, y para eso tenemos un ministerio. Entonces aquí se hizo una anomalía con respecto al resto de Europa. Se invirtió muchísimo dinero, se construyeron millones de viviendas entre 1951 y el año 2015, 7 millones de viviendas protegidas, pero con una diferencia. Se invirtió mucho dinero público, con una diferencia, con un periodo de calificación temporal. Es decir, que pasado determinado tiempo dejaba de ser público, dejaba de ser protegido y por lo tanto podía ser vivienda mal llamada libre, vivienda de mercado. Pero esto estaba pensado también políticamente. La idea de los españoles de proletarios a propietarios generó también y reprodujo una idea que tuvo y ha tenido un gran problema en términos de desarrollo productivo y en términos de subdesarrollo del estado del bienestar asociado a las políticas de vivienda, pero que ha generado una cultura que es una profecía autocumplida. En España alquilar es tirar el dinero. Eso no sucede en todos los sitios. Aquí sí. Y si tú llegas a ser mayor sin tener una vivienda en propiedad, toda vez que no hay un estado del bienestar desarrollado alrededor de la vivienda, lo puedes tener muy complicado. Entonces se ha impulsado desde toda la maquinaria del Estado para que la gente encuentre su seguridad. Todo el mundo queremos seguridad, ¿eh? La cosa es cómo se hace. Su seguridad en torno al acceso a la propiedad de la vivienda. Y eso se ha hecho gracias al soporte y el dinero invertido del Estado. Dinero que se ha dejado de invertir en desarrollar otros sectores de mayor valor añadido y que generan más riqueza. Pero es así. Y por lo tanto, esto también ha supuesto que la riqueza de muchísimos españoles está puesta en su propia vivienda, lo cual han conseguido generar una idea de empatía transversal, un interés concreto de gente con muchas propiedades y mucho poder inmobiliario fusionado con el interés de quien tiene una vivienda habitual. Si se revaloriza la vivienda, se revaloriza tu posible dinero en el supuesto de que la quieras vender. Y así se genera un mecanismo perverso. Con el de las VPO se ha generado también. Es una especie de medio democratización del derecho a especular. Usted tiene una vivienda en 1990, la decide vender en 2005, que ya no tiene protección, en pleno boom inmobiliario, el diferencial que le sacas es enorme. Se genera también una desigualdad intergeneracional que crea un conflicto que al final nos puede hacer... Un conflicto donde esa generación puede estar diciendo, bueno, a ver cuándo heredo. Que a lo mejor heredo con 50 años y mientras tanto... Y en los problemas productivos vitales de lastre económico que eso supone, esa es la encrucijada a la que estamos. Porque ese modelo solo se ha podido desarrollar sobre la vía de poner todo al Estado a ese servicio, que también tenía una declinación política de
dominio de quién hace huelgas, estás muy endeudado. ¿Quién, ¿no? y de tranquilidad, ¿no? Al ser todos más propietarios van a protestar menos, ¿no? Por ese lado. Pero, y luego se ha sostenido sobre la vía del crédito a muerte, de la burbuja inmobiliaria, de dar a piñón créditos hasta el 110% a cualquiera, con las consecuencias que eso ha tenido. Nos encontramos en una encrucijada. La pregunta es, ahora, en esta situación, en 2024, ¿hacia dónde queremos avanzar? ¿Queremos avanzar hacia un modelo que ofrezca seguridad residencial, que amplíe el estado del bienestar y que diversifique el modelo productivo? ¿O queremos seguir insistiendo en un modelo que no es posible? Salvo que pongamos de avalista al Estado, endeudemos al Estado, no para que la gente acceda a la vivienda, como dicen, una vivienda en propiedad. Lo que quieren es que el Estado intervenga para mantener los precios altos de mercado y que la gente pueda sobreendeudarse toda su vida para acceder a una vivienda. Lo cual muchas veces no te dejan otra opción porque, y aquí vuelvo a lo de la libertad de elección, no hay libertad de elección. La inmensa mayoría de la gente accede solo por una vía a la vivienda, la del mercado. No hay diversidad. Uno no puede elegir entre acceder a una vivienda pública o una vivienda que esté prohibida, que la provea el sector social a través de cooperativas. Es mercado. O vivir en casa de tus padres. Y por lo tanto eso tiene grandes problemas económicos y vitales en nuestro país. Y regular los precios es una forma también de devolver el dinero a los bolsillos de la ciudadanía, lo cual a quienes más lo necesitan, porque además tienen mayor propensión marginal al consumo y por lo tanto tienen, digamos, ese es un dinero que en lugar de irse por la aspiradora del rentismo, que es una economía improductiva, se va a la cafetería de abajo, lo cual ayuda al propio ciclo económico. Pero no solo vale con regular los precios, hay que hacer todo al mismo tiempo en vivienda. El debate no es, como algunos quieren decir, vivienda pública o regular los precios. No, todo. Los países con más vivienda pública también regulan el precio. El mejor modelo del mundo, dicho por The Economist, que es la ciudad con mayor calidad de vida del mundo, Viena, ¿no? Es Viena. ¿Y Viena qué hace? Como el 40 o 50%... El 45% de todas las viviendas que hay son o públicas o de asociaciones de lucro limitado. Es decir, cooperativas mayormente, cuyos beneficios están obligadas a reinvertir en mantener los inmuebles y en seguir ampliando el parque de vivienda asequible. Cuando hablamos de parque de vivienda público ahí, es decir, no es un modelo de caridad para los más pobres, cosa que aquí tampoco ni siquiera se cumple. Es un modelo pensado con tendencia universal. Y por lo tanto tú puedes acceder a una vivienda pública que tiene el mismo precio en cualquier parte de la ciudad, claro, si ganas hasta 53.000 euros al año. A una vivienda que cuesta 6,7 euros el metro cuadrado. Estamos hablando de nada, comparado con una sociedad que tiene mucho más salarios. Sí, sí, sí. Y luego la vivienda asequible, promovida por el sector social, la colaboración público-social, tiene un precio alrededor de 7,9 euros el metro cuadrado. Así que si tú ganas más de 53.000 euros y te tienes que ir, te vas a una vivienda, te puedes ir a una vivienda asequible. Tiene una idea de mixtura social, donde puede haber gente que tiene más dinero y gente que menos, son viviendas de calidad. Entonces, eso ayuda a mantener, a bajar los precios. Pero no solo eso, es que la mayoría de la vivienda que es privada, el 78% de la población vive de alquiler en Viena. La mayoría de las viviendas que son privadas están reguladas. Todas las viviendas construidas hasta 1953 están reguladas. Solo una pequeña parte es de mercado libre, digamos. Y existe otra cosa además ahí, contratos indefinidos. Luego hay temporales LAU tipo de 3 años, pero luego contratos indefinidos. Claro, así tú eres capaz de generar parques públicos y de asequibles y que la gente gaste poco dinero de su bolsillo en vivir mejor. Y tiene más disponibilidad, más renta disponible, más seguridad residencial y puede desarrollar mejor los proyectos de vida. Sabemos que España no es Viena, que Madrid no es Viena, claro que no. Pero la pregunta es hacia dónde queremos caminar. ¿Hacia qué modelo queremos caminar? ¿Al modelo de Milei, donde los contratos duran 6 meses y se actualizan cada 2 semanas? Ay, Dios. Y por lo tanto, vaya locura. ¿O un modelo que ofrezca y provea a la población de vivienda segura y asequible? Y luego quien quiera y quien pueda, si quiere, que se compre una vivienda, pero que no estés forzado a, si tienes suerte, poder comprarte una vivienda. Yo no tengo nada en contra. Quien quiera que se la compra.
Pero lo que no puedes obligar es a todo el mundo a que si no tiene un ahorro necesario o no puede endeudarse, que tenga que vivir toda su vida en habitaciones. Si, por ejemplo, si tanto dicen que no, si tanto le gusta que la gente acceda a una propiedad, ¿por qué se permite que las inmobiliarias cobren en las relaciones de compra-venta un 3%, un 5% más IVA cuando se compra una vivienda? Pero la función del Estado es la de ofrecer vivienda segura y asequible a todo el mundo, a la inmensa mayoría de la población. Y luego, quien quiera, una vez que está garantizado, que pueda comprar. En donde tienen mucha vivienda segura y asequible, poca gente compre, porque no es una necesidad. Aquí sí. Claro. Sí. ¿Qué responderías a quienes os tachan a los diputados de Más Madrid de urbanitas acomodados? Porque tu caso es particular, a pesar de esa caricatura que se suele hacer de los diputados de Más Madrid como malasañeros hipster, tienes un origen de clase que dista bastante. Yo tengo un origen normal, no tengo, hay gente que tiene mucho más orígenes de clase, no sé, mi compañero Emilio Delgado, ahí está, pues no sé, pues que le llamen cursi. A mí es que me da igual, ¿sabes lo que pienso muchas veces? Eso son cosas que dicen gente que precisamente suele tener ese mismo origen que está criticando. ¿No? O sea, me parece que son chorradas, en serio, que es como, pues bueno, pues muy bien, hay gente de todo, claro, que hay gente que proviene de distintos sitios, pasa que eso son caricaturas que hacen otros de ciertos sectores que me gustaría ver de dónde vienen y cómo viven y como tal, pero es que a mí me da igual, yo no vivo en la vida de los otros, en la película de la vida de los otros. Esa idea de estar vigilando la vida privada de la gente, es que son la caricatura que más desean los liberales. Es ese tipo de idea de inmiscuirse hasta el final en la vida de los otros quienes cumplen con la caricatura que quieren los necroliberales. A mí es que me da exactamente igual. ¿Qué quiere decir? Aparte que es un esencialismo que que me importa un carajo. Es decir, que vienes de la clase obrera y entonces vas a ser bueno. Sí. Bueno, pues Luis Corcuera venía de la clase obrera y mira lo que era. ¿Qué tontería es esa? Y Allende pues venía de otro lado. Y mira, a mí es que me da igual, a mí lo que me importa es lo que hagas. No, yo no creo que haya una relación mecánica entre... no sé, y pueden darse muchas situaciones. No sé, yo cuando trabajé en el bus turístic en Barcelona, fue un conductor de autobús. Es que muchas veces se dan lecturas paternalistas, ¿no? Si vienes de tal sitio vas a pensar siempre así. No, fue un conductor de autobús que me lo dijo. Cuando uno de los jefes, pues había sido también conductor y me dijo, no hay peor mantel que quien fue servilleta, me dijo. Que eso puede pasar, claro que sí. Pues es que no sé, son tipo de debates que... No te dicen nada respecto. Es que no me dicen nada. Hasta dónde va, es que me da igual, la verdad. ¿Qué me voy a poner? ¿Mirar cada uno de dónde viene, dónde tal? Pues bueno, hay de todo. Sí, creo que en parte también responde a lo que te estaba comentando antes. Quizás alguna gente se ha pasado de frenada intentando contrarrestar este discurso de cualquier persona puede llegar a cualquier cosa y esta falsa meritocracia, y te quieren venir a decir que cualquier persona que pueda llegar a contribuir de alguna forma o crear o llevar adelante algún proyecto necesariamente ha tenido que tener medios excepcionales, ¿no? Y creo que ahí muchas veces hay quien disfraza de pureza ideológica lo que es miedo, lo que es cobardía o lo que es... Eso sucede, pero no también querer... a la inversa, cuando se dice, no, para ser un buen mandatario tienes que tener, no sé, creo que fue en Suecia, ¿no? Hubo un primer ministro que fue soldador. Pero si es que la política es como cuando le dicen, tienen que gobernar los expertos. Eso es una chorrada. Y lo que sucede, porque la política es un tipo de saber que no es un saber en particular. Puede haber gente que no tenga ningún máster de nada y que luego sea mucho mejor político porque tiene una capacidad, un olfato para entender por dónde van las cosas, que otro que se ha hecho miles de estudios y tal, que es incapaz de verlo. No sé, ahí está el ejemplo, el del capítulo este de Los Simpson, donde de repente forman un gobierno de los más inteligentes, ¿no? Y luego es un total fracaso porque luego no tienen ninguna capacidad para sacar nada adelante. Yo ahí es que no soy bastante laico en eso, yo he conocido gente que no tiene ningún estudio, que tiene una capacidad política encomiable y brutal, y gente que tiene miles de lecturas y que se ha hecho tal y que es un inútil político. Totalmente.
Y conozco gente que tiene pasta y que es buenísima pensando precisamente para transformar las cosas. A mí lo que me importa es eso, yo no quiero salvar mi alma. La cosa es pensar cómo se pueden transformar las cosas. No se trata, lo que decía antes, no se trata de ser franciscanos. Es que yo no hago voto de pobreza. Me refería justo a eso, que parece que a veces hayamos comprado que tener iniciativa o tener, digamos, alma de, no emprendedor, porque claro, es que al final es difícil resignificar ahora. Sí, vale, pero entendemos. Sí. Pero me has entendido, emprendedor no en el sentido de mercenario, de vendido al sistema, no, sino de persona que quiere hacer algo, que quiere aportar algo, que quiere construir algo, automáticamente ya parece que lo hemos acabado en algunos espacios sí. que se ha acabado demonizando, y creo que eso es precisamente lo que más les interesa. Pero además que eso ha sido toda la vida, que han sido los proyectos autónomos de los centros sociales ocupados, autogestionados. Claro. Lo que pasa es, bueno, si le estamos regalando que los significados a ellos... Les estemos regalando eso, bueno, claro. Pues mucha gente al final se creen tan puros que en el fondo son unos ingenuos políticos. Si le estás regalando al otro la definición de las cosas. Claro. Pues bueno, pues nada, pues allá tú. Pero eso pasa. No, ni caso. Tenemos, hacia el final de todos los episodios, tenemos una sección titulada Yo más que una pregunta, tengo una reflexión, donde pedimos a nuestros invitados que respondan a una pregunta que les ha formulado el invitado anterior y, posteriormente, mirando a la cámara, le hagan también una pregunta al siguiente. La pregunta es de Miquel Ramos. Lo que pasa es que estaba previsto que la siguiente invitada fuera Teixidi, así que se la formula a Teixidi. Vale. O sea, pero bueno, es sobre sobre qué se puede hacer desde la política institucional y bueno, va un poco en esa línea, si no recuerdo mal, así que supongo que bueno, más o menos puedes contestar. Te quería preguntar si crees que los partidos políticos de izquierda, los de derecha ya sé que no, pero los de izquierda, al menos que abanderan todas esas campañas antirracistas, antifascistas y respetuosas con los derechos humanos, ¿crees realmente que esto va en serio o que son simplemente parte un poco de esas banderas que están obligados a enarbolar, ¿no? Para una cuestión electoralista, pero después a la hora de la verdad, a la hora de hacer política, a la hora de llegar a demandar de una manera efectiva al resto de partidos o de hacer sus propias propuestas, ¿están a la altura de las circunstancias? Muchas gracias. Claro, la pregunta era para ti. Pues yo diría que depende. Yo creo que eso dependerá de factores como la fuerza que puedan tener los movimientos y la sociedad, la opinión pública, en torno a este tipo de cuestiones y en general a cualquier cuestión. Porque de alguna manera uno tiene tanto derecho, digamos, uno tiene el derecho que tiene la fuerza que lo empuja. Y esa fuerza se construye desde múltiples lugares, desde la calle, desde los platós de televisión, desde los parlamentos, porque el poder es ante todo una red de relaciones y cuanto más se incline esa fuerza hacia ese lado, más compromiso habrá. Esto digo independientemente de los compromisos individuales y las voluntades que pueda tener cada uno y las coherencias que pueda tener cada uno y los principios que puede tener cada uno, que eso, por supuesto, pero que en última instancia todo depende de la fuerza que se puede imprimir a una demanda, incluida esta. Así que eso, cuanto más se ponga en la agenda, cuanto más se problematice, cuanto más se politice la cuestión, cuanto más se hable de ello, cuanto más se escore, en este caso a los fascistas, a los grupos nazis y demás, y más se instale en la agenda pública que eso es gentuza, que hay que excluir e enviar al ostracismo ciertas actitudes y ciertas cosas, más fácil será empujar a los tímidos en un sector u otro, porque el mundo funciona así. Uh-huh. ¿Y qué pregunta le dejarías? Pregunta / reflexión, es decir, puede ser una pregunta larga y abierta y donde quede clara tu opinión. En los medios y, bueno, en general, se habla siempre, se ha superado una línea roja, ¿no? Se han superado todas las líneas. ¿Cuál crees que es la última línea roja que se va a superar? Y, sobre todo, ¿tú crees que si en algún momento dado se supera esa línea roja, ¿qué va a suceder? ¿Va a pasar como si nada? ¿Crees que va a haber algún tipo de respuesta o de algún modo ya se ha ido acostumbrando a la sociedad para que lo vea con una cierta distancia? ¿Cómo crees que estamos de cerca de ese peligro? Bueno, al final hemos estado más rato del que estaba previsto porque es un placer escucharle. Yo estaba así, en plan...
asintiendo con la cabeza. Y bueno, muchísimas gracias por habernos hecho este huequito y bueno, por habernos, iba a decir, honrado con tu presencia, pero por digo, favor, eso no me digas ya... esas cosas, que me da palo, además. Eso ya suena... No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Espero que no haya sido demasiado lioso ni espeso y bueno, y que haya sido dentro de todo ameno y que sirva para algo. Eso esperamos. Nosotros también. Y mucha suerte con este programa... Mucha suerte con el proyecto. Muchísimas gracias.